Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana en la que ahora sí que sí han pasado esos famosos 10 días ya, y han comenzado algunos o la mayoría de los training camps de la NFL. ¿Y eso qué supone? Pues que empieza a haber noticias, empieza a haber jugadores que hablan y que empiezan a comentar que si quieren otro contrato, que si no les va bien donde están, que si quieren cambiar de equipo, que si está todo correcto. También empieza a haber noticias de jugadores rookies que no han firmado, porque hay un fenómeno que vamos a comentar hoy de jugadores de segunda ronda del último draft que no han firmado, en concreto 30 de 32, que aún no han firmado su contrato, y eso es una cosa que vamos a tener que analizar muy de cerca, y muchas otras cosas que vamos a analizar a lo largo de este programa, que ya empieza a tener contenido y del bueno, en un podcast, ya sabéis, el Capologist, que está doblemente patrocinado. En primer lugar, por la gente de Stripes, ya sabéis, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano al otro lado del océano, que han tenido un protagonismo pues muy grande este fin de semana, porque tuvieron la Copa del Rey de tenis en Huelva con patrocinio de Stripes, fue un auténtico éxito y están ultimando ya los viajes de cara a la próxima temporada. Ya sabéis, el noroeste, Nueva York en Navidad, el viaje de la Wildcard, que ya sabéis que si vais de parte del Capologist tenéis 50 euros de descuento, la Super Bowl, o sea que si queréis tener más detalles, como siempre, stripes.es es su página web y @tripsespana en sus redes sociales. Y por otro lado, como siempre, Rock and Blues Café Zaragoza, que con el inicio del training camp cada vez estamos más cerca de esa fiesta de inicio de temporada que vamos a vivir como siempre en Rock and Blues, el primer domingo de temporada, que es nada más comenzar septiembre, y como siempre, si no podéis venir a esta fiesta, o si vais también, siempre que pasáis por Zaragoza, en el Tubo, en la calle 4 de agosto, es un lugar privilegiado Rock and Blues para disfrutar de la mejor música en directo, del mejor ambiente, de todo. Así que Rock and Blues Café Zaragoza. Chicos, ya tenemos el training camp en marcha. Empiezo a saludaros. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy en desacuerdo contigo, porque has dicho, ahora sí que tenemos contenido y del bueno. Yo creo que siempre tenemos contenido y que siempre es bueno, ¿no? Es Pero verdad, quizá además, ahora Rafa, hay más contenido, quizá hay más contenido. Estamos encantados con el inicio del training camp y además, Paco, estás muy bien rodeado el día de hoy. Y no lo digo por mí, ¿eh? sí, sí, no, no, y estamos bastante completitos. Nacho Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Se puede decir que se acabó la off-season. Son así. Empiezan los training camps, ya hay equipos entrenando. Otros van a empezar esta semana, así que, bueno, vamos a hablar de todos estos temas y sobre todo de ese tema con las segundas rondas del draft que es interesante y a ver cómo se resuelve, ¿eh? No lo veo nada sencillo. Es un tema muy tuyo. Yo cuando he empezado a leer preguntas y preguntas y preguntas de esto, he dicho, este es un tema para Sí, Nacho, ¿eh? sí, sí. Pero no eres el único que está hoy aquí con nosotros. Tomasi, Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, la verdad, con ganas de hablar un poco de NFL, a ver hoy, porque lo de las segundas rondas me parece interesante y también demuestra que la liga, bueno, parece que no ha aprendido de su último caso en el cual ha salido, bueno, está siendo investigado ahora mismo. Sí, porque esa es otra, ¿eh? Ha habido también otro caso de ese tipo. Álvaro Fraile, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien. Va a dar para largo, yo creo que para gran parte del programa el tema de los jugadores en contrato, bueno, que no han firmado aún el contrato rookie de esta segunda ronda, porque ahora lo hablaremos, pero yo creo que puede marcar un antes y un después. O bueno, el caso de los Texans ha propiciado que se marque un antes y un después con este tipo de contratos. Yo Veremos. creo, y ya me adelanto, ahora vamos a explicar de qué va. Yo creo que es lo primero que vamos a hablar porque merece la pena hacerlo antes de los training camps y del resto de noticias que tenemos. Yo creo que esto nos va a encaminar a que haya también una escala salarial para la segunda ronda del draft. Pero bueno, vamos a explicar, Mm. Nacho, qué es lo que está pasando, O sea, porque la realidad ahora mismo es que hay 30 jugadores de 32 que fueron elegidos en segunda ronda que han comenzado ya los training camps. O sea, que vamos tarde ya y aún no han firmado su contrato. sí. Sí, a ver, por explicar un poco esto, a ver, no hay nada en el convenio que obligue a una estructura de garantizar en el contrato. O sea, ya desde hace ya unos cuantos años, los primera ronda han conseguido que todo su contrato sea garantizado. El último draft en el que un primera ronda no tuvo el 100% de garantizado fue 2021. Son 4 drafts consecutivos ya, que los 32, algún año 31, pero los 32 picks de primera ronda tienen el 100% garantizado. Y ya
siempre ha sido así. A partir de tercera ronda solo tienen el signing bonus garantizado y pues hacer roster, a partir de ahí garantizan signing bonus, salario base. Pero el tema ha estado siempre en la segunda ronda, que más o menos desde el pick 33 al 64, pues cada uno tenía menos garantizado que el anterior y cada año se peleaban por tener más garantizado que tu pick equivalente del año anterior. ¿Qué ha pasado? Este año, en mayo, ¿por qué hay 2 jugadores de segunda ronda firmados? Porque son el pick 33 y el 34, que son Carson Schwarzenegger, el linebacker de los Browns, y Jaden Higgins, el nuevo receptor de los Texans, que, principios de mayo, Jaden Higgins consiguió sacar el 100% del garantizado en su contrato rookie, segunda ronda que lo consigue nunca, y Carson Schwarzenegger, obviamente, pick anterior, pues tardó 5 minutos en firmar el contrato después, porque es así de simple. Sí, ya lo dijimos hace 2 semanas, pero un pick siempre saca más que el anterior pick, más que el siguiente pick y menos que el anterior. O lo mismo. Entonces, esos son los 2 picks que están firmados y llegamos al training camp con eso. Desde el pick 35, que es Emmanuel con Seattle, hasta el pick 64, que es un jugador de los Chiefs, que ahora mismo no tengo el nombre en la cabeza y estoy con un teléfono en la mano. Ninguno de ellos está firmado. Quedan 30 jugadores por firmar de segunda ronda, quedan 34 en todo el draft. O sea, está el tema Stewart, que ya lo hablamos con Cincinnati. J.D. Barron, el pick 20 de los Broncos, va a firmar en 2 o 3 días, supongo. Y quedan 2 jugadores de cuarta ronda que también firmarán esta semana seguro. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve ese tema de la segunda ronda, porque el año pasado el pick 34 y el 33 no sacaron el 100% garantizado. Este año los 2 lo han sacado. Y obviamente todos están esperando a ver qué hace el resto, porque nadie va a firmar a hacerle el trabajo al resto. Un poco lo del tema. Y bueno, salió la noticia el otro día de que Trey Harris, el pick de segunda ronda de los Chargers, no se ha presentado o no va a entrenar al inicio del training camp sin el contrato firmado. Y creo que se va a repetir, no te digo, no sé si con los 30, pero se va a repetir con bastantes de los Con la por mayoría, firmar. Nacho, porque son jugadores que al final no tienen contrato con un equipo, por lo cual no se les puede sancionar. Sí, Entonces, es un tema curioso eso, porque tú en principio, con el nuevo convenio que se salió hace 3 o 4 años, ya no existe la opción del holdout como tal. Ahora mismo, las penalizaciones por hacer un holdout en el training camp son realmente serias para un jugador, tanto económicas, que las subieron mucho, como el hecho de que pierdes cierta capacidad pierdes, pierdes privilegios a la hora de ser agente libre, incluso en el momento en el que te llega, dejan de contarte temporadas completas como completadas. Bueno, hay un tema ahí. Entonces, vamos a ver esto porque, claro, son 30 jugadores que no han firmado. Entonces, ahí es un poco diferente el tema, pero bueno, también son 30 rookies que van a ir a un primer training camp y que no sobran los entrenamientos en training camp para los rookies. Entonces, a ver cómo se resuelve esto. Sobre todo bueno, yo estoy pensando, Seattle tiene 2 jugadores de segunda ronda, los propios Texans que han firmado a uno tienen a otro. Hay el ciertos caso equipos de que tienen Shock, incluso yo 2 creo jugadores. que Nacho creo que es uno de los más destacados, el pick número 40, el quarterback de los Saints, que a priori Sí, claro, debería ser el claro, claro, titular. claro, Es pick claro, número claro. 40 del draft. Y si por lo que sea los Saints acaban cediendo y le acaban dando el 100% del garantizado a Tyler Shaw, estaríamos hablando de que los jugadores desde el pick número 35 hasta el Sí, 39 van a pedirte el ya lo tienen 100% hecho. del garantizado. Es que te lo van a demandar y no van a firmar otra cosa que no sea eso. Entonces, para mí, Sí. creo que estamos hablando en un caso bastante difícil de entender para los equipos, porque están todos muy cabreados. O sea, a los Texans se están maldiciendo todos a los Texans un poco, porque al final fueron los primeros que lo hicieron. Pero yo creo que en cuanto uno más empieza a firmar un contrato garantizado al 100%, creo que el resto van a meter más presión aún de la que ya estaban metiendo, creo yo. O Sí. sea, es Sí, un lo de Shaw caso. no lo había pensado, pero Sí, es que es el 40 y si Shaw firma el 100%, que a priori es uno de los que podría estar en las conversaciones de hacerlo, porque al final es uno de los jugadores a priori, o debería ser uno de los jugadores más importantes de los Texans, siendo el quarterback a priori titular, estaríamos hablando que el del resto Saints. de los que están de los Saints, estaríamos hablando que el resto de los jugadores que están antes, que fueron seleccionados antes, van a tener que firmar ese 100% y veremos a ver qué pasa con el resto que están un poquito por debajo, que aún así podrían apretar incluso por ese 100%. Entonces, yo creo que Sí, es un caso. No sé qué opinión tiene el resto, Tomasi. sí. Bueno, yo la opinión que tengo es que es lo que tienen que hacer los jugadores. Quiero decir, al final estamos en una liga donde lo hemos hablado 1000 veces, tienes un contrato, únicamente uno prácticamente en tu carrera, sería muy bueno 2, 3, pero prefiero uno como tal. Lo lógico es que sea 100% garantizado. Tenemos primeras rondas ya garantizadas,
las segundas tienen que ir por el mismo camino y sobre todo entiendo que hay posiciones que, bueno, es más debatible, pero no entiendo que un running back no vaya a ir a por todo garantizado cuando sabemos lo que ocurre con ellos. Al final es casi una obligación para muchos el, oye, este es mi contrato garantizado. Luego puedo salir y conseguir un segundo, porque tengo 4 años en la liga. No puedo ser que tenga un 80% garantizado, un 90%. Al final la liga Pues se ha aprovechado a todos los niveles y ellos tienen que intentar el máximo. Que la liga no se lo va a dar, obviamente, pero el objetivo de los jugadores tiene que ser ese. Bueno, perdonad porque estoy teniendo ciertos problemas técnicos. Esto de no Estás estar donde perdonado, habitualmente. Paco. Estás sí, perdonado. Em, Yo no, creo no que tiene- no- hasta el 40, con la situación del quarterback de los Saints, lo van a conseguir todos. Me parece un yo- buen yo- precedente, por lo que dices tú, Tomás. Bueno, yo aquí por un lado dices, un jugador no puede apretar tanto porque tampoco está garantizado que te vayas a quedar en el equipo siendo segunda ronda, aunque la gran mayoría se quedan en los equipos. Pero para un equipo, después de todo lo que invierten en el draft en cuanto a, bueno, horas, scouts, etcétera, no tener un jugador lo antes posible en el training camp yo creo que es más grave para el equipo que para el jugador. Con lo cual, en base a lo que ha dicho Álvaro, no me extrañaría que los primeros 40, después a partir del 41 ya veremos, pero los primeros 40, aprovechando esa coyuntura de los Saints, que es un quarterback y que va a ser titular, pues yo creo que los primeros 40 podrían tenerlo garantizado. Y por otro lado, creo que se lo merecerían. O sea, creo que, bueno, yo me acuerdo un linebacker de los Dragons que nunca triunfó en la NFL, estamos hablando del año 2001, decía que el sindicato de la NFL era el peor de todas las ligas estadounidenses porque era el único sitio donde los contratos no estaban garantizados, ¿no? Siendo además un deporte que la media de estancia de un jugador en la liga, por lo menos hace poco, eran 3 años. Con lo cual es que ni un contrato, ¿no? La media de los jugadores, volvemos a lo mismo. Entonces yo creo que es positivo o que me parece que los de segunda ronda es un premio suficientemente alto salir en segunda ronda para por lo menos tener ese contrato garantizado. Paco, Yo quiero ver lo de Tyler Shaw, ¿eh? O sea, porque también es verdad que los Saints tienen un problema ahí evidente a la hora de la negociación, pero también tienen la capacidad de. O sea, a Tyler Shaw no le van a regalar el puesto titular. Y si va a estar 2 o 3 semanas sin entrenar, pues mira, ahí está Spencer Rattler, ¿sabes? Para ir a una temporada como la que van a ir. Vamos a ver eso. Tampoco eso está para regalar entrenamientos y llegar con un mes de pretemporada en vez de con 2. Entonces, vamos a ver eso, pero sí es evidente que la situación de un cuarto de segunda ronda con una posición tan posible de jugar, pues abre mucho las posibilidades. Y es eso, están todos jugando un poco a que sea el otro el que me haga el trabajo. Es evidente. Obviamente, si eres el 36, te esperas a ver qué hace el 35. Bueno, el 36 en concreto no, porque está en la cárcel. Pero si eres el 37 o el 38, pues te esperas a ver qué hace el 35, qué hace el 39. Están ahí, pero bueno, ahí están los temas y bueno, literalmente son 34 elecciones sin firmar. 3 de ellas se van a firmar seguro prontito. Está el tema Stewart y está el tema de las segundas rondas, pero empieza un training camp con una situación que no veíamos desde hace muchos años, que es lo perdimos. de todos los años lo de Zach Wilson, lo de Joey Bosa, pero eran jugadores aislados, contados, y que el 1 de agosto estaban firmados todos. Bueno, Joey Bosa se alargó, pero el resto, tantos jugadores en un año es curioso. Jadkin es el único que yo creo que le está haciendo un favor, Paco, a la franquicia. No, Es el único que le ahora está... hablaré. Vamos a Porque ir a ese tema ahora, a ver pero el tema de los es muy delicado, ¿eh? garantizados y de... Paco, Es que pero cuidado. ¿qué pasa con los Browns? Bueno, lo que ha pasado con Judkins, por si alguien se lo ha perdido, si alguien ha estado. Bueno, evidentemente la gente ahora está de vacaciones y no está tan pendiente. El rookie de segunda ronda de Cleveland running back ha sido detenido, no sé si fue esta semana o la anterior, porque como hemos tenido esa semana en medio con el ranking de entrenadores y demás, por agresión a su pareja. En teoría, vamos, se decía que era como una agresión menor, pero bueno, sigue siendo algo importante, evidentemente. Y el tema, principalmente, es que no tiene firmado el contrato. Como ya hemos dicho con otros jugadores de segunda ronda. A partir de ahí, la conclusión que saco, uno, es que no vuelvo a recomendar un jugador en la vida, al menos hasta la semana que viene. Y que, pues, que no sé, que a los Browns les crecen los enanos, que no se puede decir mucho más. Aparte de eso, yo tenía algunas preguntas que sí que es verdad que estamos teniendo ciertos problemas técnicos, pero bueno, las voy a intentar leer igual. Espero que se me esté escuchando todo bien y si hay algún problemilla, algún cortecito, lo que sea,
Pedimos perdón por anticipado. Esto de tener que grabar fuera de donde grabo habitualmente, pues a mí me saca un poquito de dinámica. Pero leo las preguntas. Sergi Vlade nos preguntaba qué opinamos de lo que está pasando con los rookies de segunda ronda, que es un poquito lo que hemos hablado ya. Fandido, que cómo vemos el lío de la segunda ronda, que si podemos explicarlo un poquito para Damis, que creo que lo hemos hecho también. Oriol Payás, que cuántos general managers odian actualmente a Nick Caserio y a los Texans, que cómo creemos que se va a desarrollar el tema Judkins ahora que no se ha firmado el contrato. Ahora vamos con eso. La bandada oscura, que si podíamos actualizar el estado de las segundas rondas de este año, que si alguno va a entrenar, qué está pasando, que es un poco también lo que habéis comentado. Y Eduardo Fakis, que qué creemos que le pasa a los Texans, que por qué creemos que han dinamitado la posición de las franquicias en las negociaciones con los rookies de segunda ronda. No sé si dentro de estas preguntas hay algo que no hayáis dicho ya o que Que queráis a lo puntualizar. mejor sobre esto es que a lo mejor hay que Bueno, planteárselo de la postura de las franquicias. Porque el tema de la postura de las franquicias y funcionar como un grupo de presión o como un holding funciona muy bien si nadie lo investiga. En cuanto alguien lo investiga hay problemas, que es lo que les ha pasado con los garantizados. Básicamente, para aquellos que no estéis ahora mismo con esto, lo que ha pasado es que con los garantizados, con el tema de los contratos garantizados, de Deshaun Watson, etcétera, etcétera, ha salido que básicamente todos los propietarios tuvieron una reunión donde llegaron a un acuerdo de no ponemos más garantizados de esta índole porque problemas, lo cual es ilegal, bueno, porque básicamente es algo que pero no es puedes que hacer. hace falta tener una reunión para llegar a ese acuerdo. Es Pero si que la tienes es me ilegal. parece que es. Ese es el Bueno, tema. Que pues todos sí, lleguemos pero a no va a cambiar nada, sinceramente. Sí, que Creo, técnicamente ¿eh? el convenio ahora mismo, el convenio de jugadores, ahora mismo se puede romper. No lo van a romper porque el sindicato básicamente, que también está en un problema gravísimo legal dentro de sí mismo, tiene a gente que está asesorándoles a ellos y a la liga a la vez. Lo cual evidentemente ha hecho que los jugadores estén enfadados porque quién narices es parte de un sindicato y también parte de la asociación que controla ese sindicato. Pero bueno, magia en la NFL como siempre. Todos los jugadores están muy enfadados. Porque eso, la liga no puede hacerlo. Lo van a hacer bajo mano, tal. Pero si tienes la poca decencia de hacer una reunión para confirmar que vas a hacer algo que es ilegal, hay pruebas de que es ilegal. Y llegan a un acuerdo de que no revelación de secretos con el sindicato, los jugadores se enteran por otras vías, que en este caso creo que es la gente de 33 quien ha sacado la información, y ahora los jugadores están enfurecidos. Y ahora pasa lo de las segundas rondas. Pues a lo mejor los Texans lo que están haciendo, siendo feo, es decir, nosotros no somos, que se coman el marrón los otros 31. Y es que Y a Nick funcionar. Caserio no ha tenido ningún problema. O sea, es que no ha tardó bastante poquito en decir yo firmo a este jugador con el 100% del garantizado. No es que hubiera una negociación ni hubieran 2 o 3 semanas en las que estuviéramos, ojo que Higgins se está rumoreando que va a firmar el 100% del garantizado. No. Sale la noticia, Higgins firma el 100% del garantizado. Los Texans no es que no dan ni una explicación de por qué firman el 100% del garantizado. Lo firman Bueno. y punto. Cuando debería ser una noticia que obviamente, Bueno, con lo que lo estamos hablando tanto, los Texans deberían haber dado una explicación clara de por qué han llegado a esta conclusión de que deben de firmar a un jugador de segunda ronda, que sí, que es una necesidad grandísima para el equipo, pero al igual que el resto de segunda rondas, a priori no que firman el resto de franquicias. Pero es que los Texans es que han dicho que lo firman y punto, y no han dado ningún tipo de explicación, lo cual entiendo yo que la gente pregunte que por qué, pero es que tampoco hay explicación. Pero vaya, que esto, Sí, lo que bueno, decíamos, tampoco. es la primera elección del equipo. Es un Claro. pick 34, no es el 55. Oye, no Sí, sé, o sea, han pero el llegado resto de ahí. equipos, Nacho, por mucho que sea sea la primera ronda de los Texans, el resto de Sí. equipo, en el caso de los jugadores, no están mirando porque sea el primer pick de los Texans en este draft. Ellos van a mirar porque el jugador de segunda ronda, Bueno, al igual que él, ha firmado el 100% y el resto de jugadores y el agente va a pelear ese 100%. bueno, claro, ahí está el trabajo de un agente y de un general manager. Pero bueno, oye, tampoco es. Que he visto alguna pregunta de. Parecía que insultas a los Texans, ¿no? Oye, mira, pues es un trabajo y ya está. También te digo, entre asegurar 9,5 o 9,8, la diferencia es mínima. El jugador va a estar los 4 años, salvo desastre. Y si lo tienes que cortar antes, tampoco es una diferencia tan grande. O sea, realmente con respecto a lo que, por ejemplo, el pick 34 el año pasado fue Land McConkey, con los Chargers, la diferencia es mínima, sinceramente, entre tener el 95% garantizado o tener el 100, la diferencia es mínima y ya está. Es una cuestión de control, punto. Y ese es y- donde está el tema. Bueno, pero bueno, también te digo, no se va a cambiar las normas de esto. O sea, los terceras rondas van a tardar en tener algo garantizado en el contrato. O sea, que nadie espere que el año que viene el pick 80 va a tener algo garantizado, no va a pasar. Y sí, los del pero tercer puede día es que van a pasar. tener ni cama.
Pero puede pasar que los segundas rondas a partir de poco estén estandarizados también. Como pasa con la ¿Estandarizado de primera qué ronda. tipo, Paco? Porque estandarizado no hay nada, ¿eh? O sea, Claro. realmente se ha conseguido, o sea, se llevan ya 4 drafts consiguiendo que todos los de primeras rondas tengan el 100% garantizado, pero porque el año anterior alguien lo consiguió. O porque el año anterior alguien tenía el 95 y tú, y tú consigues el 97, y del 97 al 100, pero no hay nada en ningún sitio que ponga que el pick 30 tiene el 100% garantizado. Lo pone en que el del año anterior lo tuvo. Y el Es lo que caso hay. es de Semar Stewart, Nacho, que es algo similar, en el caso de que Semar Stewart acabe cediendo, que bueno, estamos en un supuesto, ¿no? Acabe cediendo a lo que están diciéndole los Texans, los Bengals, estaríamos hablando de que el año que viene eso se va a repetir con otros muchos primeras rondas. O sea, esto es Por todo supuesto. efecto dominó y ver qué hacen el resto de equipos para intentar aplicarlo ello en el resto de años venideros, por si acaso les sale o les Hombre, viene bien. está claro eso. Bueno, se hacen todo, aquí también. Firmas un contrato y si luego tienes que firmar un contrato con alguien, oye, lo mínimo es lo que ya tengo firmado. Si llegamos a otro acuerdo es porque yo cedo algo, tú cedes algo, pero lo mínimo es lo que tengo. Y aquí es lo mío, aquí es igual. O sea, si el del Oye, año pasado tiene un 95%, yo quiero al menos el 95%. lo Pues ya está. lo de Judkins, algo que comentar, que no tenga firmado el contrato es un jaleo para el jugador, evidentemente. Sí. Más allá de... Sí. Siempre digo lo mismo en este tipo de casos, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que si se confirma es algo deleznable, es algo que no aprobamos ese tipo de actuaciones, evidentemente aquí. Pero hablamos más de lo contractual ahora. ¿Qué puede suponer? Me cuesta mucho pensar que los Browns, sinceramente, no le firmen el contrato. Sí, Más pero allá de Paco, eso, el 100% del garantizado ya seguro que no se lo van a dar. 100%, seguro que no. No, A un jugador y como que, Judkins no se lo van a dar. no, y que realmente Cleveland está en una situación en la que tú cuando firmas un contrato, salvo el de Sean Watson, hay unas cláusulas que siempre vienen estandarizadas que tiene que ver con sanciones extradeportivas y hechos extradeportivos. Entonces, existe la posibilidad de que a Jackin se le firme un contrato garantizado de X y que a los 3 días la NFL le sancione y se le cancele el garantizado de ese Claro. contrato. O sea, un poco lo que pasó a Jameson Williams con las apuestas, lo que ha pasado en otros casos también de aversión, pues no es sencillo y vamos a ver, porque tampoco se sabe, o sea, no, o sea, la sensación de que Jackins no se va a quedar en la cárcel por este motivo, pero vamos a ver en qué queda. Es un rookie, hay otro rookie, o sea, Cleveland no tiene backfield, el otro es un rookie también de cuarta ronda. A ver, para Dylan Sampson se le abre una posibilidad enorme. Sinceramente, sí. al running back que han draftado de Tennessee se le abre una posibilidad enorme ahora mismo en el training camp porque iba obviamente a pegarse con un jugador que había salido 60 lecciones antes que él y ahora, pues, parece que Jackins, evidentemente, al menos al inicio del training camp no va a estar. Debo decir que he drafteado a Simpson en alguna Dynasty Samson. ya hoy, ¿eh? A Samson. Samson, perdón. Por cierto, en noticia de ultimísima hora, de hace un minuto exactamente. Uno de los temas que teníamos apuntados para hoy era que tú nos apuntabas, Nacho, que el día en el que estamos grabando, 15 de julio, es el último en el que Trey Smith, jugador con tag por parte de los Chiefs, podía renovar. Y de hecho lo acaba de hacer. ¿Ah, sí? Convirtiéndose, sí, en el guard mejor pagado de toda la NFL, un contrato de 92 millones de dólares por 4 años con 70 millones garantizados. 90. Sí, 92, que son una media de en torno a 18, ¿no? Si no hago mal los cálculos. Entre 4 O años. algo más. 92 Sí. entre 4. Está complicado. No, Está más, complicado. más. Son 20, 23. Eso sí. Matemáticas en el Capologist. Son 23. Son 23. Bueno, tres- Rapoport está dando 94 por 4. Pero vamos, más o menos. Sí. Por ahí anda la cosa. A 23 y medio. 3 de los 4 años garantizados. Bueno, yo tengo serias dudas de que Trey Smith vaya a llegar a eso, sinceramente. Pero una vez que te pones en la situación de darle un franchise tag de ese nivel, de ese tamaño a un guard, pues no le saca otra que hacer esto. Yo pensaba que se iba a ir sin el nuevo contrato, la verdad. No era una situación fácil y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Para mí es un jugador, no es un jugador que valga 23 millones al año. La verdad, Ya, pero pero yo creo que aquí la clave está, os abro al resto, el resto de la línea de Kansas, ¿no? Este verano han traspasado a Zuni, ya han tenido algún que otro problemita los últimos años, quizá esa regeneración de la línea que podríamos hablar en Kansas
tienen que mantener algún bastión, ¿no? No sé si esto veis que puede ir por aquí, Rafa, Tomasi, el asunto de Trey Smith, o simplemente si creéis vosotros que lo vale. Este dinero es el Elgar mejor pagado de la liga. También siempre decimos lo mismo. En este tema de renovaciones de jugadores que están en la parte alta de su posición, oferta y demanda o casi siempre se va a convertir en el mejor pagado de su posición en el momento, el último que renueve. A partir de ahí ya que lo valga o no es otra cosa. O es el mejor pagado, o es el que más garantizado tiene, o ambas. Es la única fórmula de renovación y es la lógica. En el caso concreto de Trey Smith, Rafa, ¿a ti qué te dice? Bueno, bien, que lo tenían que renovar, ¿no? Como decías, no podían prescindir de un jugador como Trey Smith, creo, en esa línea. Y bueno, yo creo que los Chiefs han ido con el tiempo, siempre decíamos la línea se les va a caer, la línea se les va a caer, y bueno, la han ido manteniendo, no así en la Super Bowl contra los Eagles, pero en general han sabido irla manteniendo conforme han ido avanzando los años para mantenerse ellos, al mantener su línea, mantenerse como el mejor equipo de la conferencia americana, con lo cual este paso me parece que era obligado para Kansas City. Y es eso, es el mejor pagado porque es el GAR que en estos momentos ha renovado, no sé cuánto tiempo dure, más que en otras posiciones, pero yo me parece que que lo tenían que hacer los Chiefs. Hay que recordar que los Chiefs han firmado en esta offseason a Jalen Moore, el offensive tackle, o sea que también están en esos movimientos en línea. No sé, Álvaro, quizá perder a los dos guards en la misma offseason era complicado, ¿no? Era demasiado incluso para ellos. Yo creo que al final un movimiento que para mí Nacho sí que no esperaba que se diera, yo sí que esperaba que se diera, no por el tema del dinero, que al final desconozco un poco más cómo estaba el tema, pero sí que por la necesidad y por sobre todo lo que habían hecho los Chiefs de intentar retenerlo a toda costa. Era un jugador que se rumoreaba que podía llegar a salir a la agencia libre y demás, que había equipos muy interesados en él, que al final traspasan a otros jugadores que a priori parecían o no estaban tan fácil que iban a salir. Y yo creo que al final es eso lo que da un poco pie a que acabe siendo renovado este último día, convirtiéndolo obviamente en el mejor guard de la liga pagado. Ya sabemos cómo van estos contratos. Lo que dice Nacho, no es el mejor guard de la liga, pero obviamente él siendo el último, pues renueva como tal. Yo creo que va a ser un jugador, una noticia que va a ser buena dependiendo de cómo funcione el left tackle que firman, cómo esté Simmons, porque yo creo que si esa línea empieza a funcionar bien, creo que obviamente va a estar bien pagado ese dinero, pero el problema va a estar en cómo esa línea, si no llega a funcionar, no llega a arrancar, yo creo que se va a cuestionar mucho el hecho de pagarle tanto a un jugador y no haber tirado la línea abajo y volverla a construir de cero y no tener que pagarle tanto dinero a un jugador como Trey Smith. Veremos a ver. Nacho, una última cosa que sé que te tienes que ir, creo que en breve, no sé cómo lo tienes de tiempo, pero también en temas de mercado, lo que hemos dicho al inicio en la presentación, ¿no? Ahora que empiezan los training camps, empiezan a no presentarse jugadores, otros empiezan a hablar. Hay un par de casos candentes en cuanto a receptores. Uno que ha hablado y ha dicho que no está muy contento, que lo podíamos esperar, que es Terry McLaurin en los Commanders, que ya lo hablamos hace unas cuantas semanas. Y el otro es Jawan Jennings. Este caso me interesa especialmente porque las informaciones apuntaban a que ha pedido el traspaso. Y sobre todo me interesa porque es un jugador del que hemos hablado algo este verano, sobre todo tras la marcha de Deebo Samuel. Todos decíamos, oye, se marcha Deebo Samuel, va a ganar protagonismo Jawan Jennings, un jugador que este año ha tenido una buena producción, que puede ser interesante y que no ha renovado. No sé tú cómo ves estas dos situaciones. Bueno, a ver, la McLaurin ya lo hablamos en su momento, es un jugador que uno de los mejores receptores de la liga, entra en el último año de contrato, tiene yo creo la sartén por el mango con los Commanders y creo que acabarán llegando a un acuerdo. Lo de hoy es 49ers, ¿no? simplemente Commanders. Perdona. McLaurin. Ah, vale, perdón. Nada, McLaurin con los Commanders, uno de los mejores receptores de la liga y eso, yo creo que lo tiene todo para acabar sacando el contrato. Lo único, bueno, hoy ha dejado que se viera el enfado. Claramente, lo ha querido dejar muy claro. Y bueno, es parte de la negociación. Estamos a 15 de julio. Y el tema Jennings, a ver, Jennings es un jugador que
ha ido creciendo de menos a más, que fue fantástico, yo creo, en su momento, que con Purdy ha mostrado una química excelente, el meme que siempre hay en los 49ers de tercera y Jennings. Y bueno, es un jugador que, eso, tenía un rol de receptor 3, de incluso 4 si planteas a Kittel o a McCaffrey en ese sistema, como receptores también, y que con la salida de Samuel, pues va a tener un rol más predominante. Encima, si Ayuk o no llega a la temporada o llega renqueante, pues ser incluso el receptor uno empezando la temporada y que cobra un salario muy bajo. Y que, bueno, pues ha buscado renovar, no parece que haya tenido muchas respuestas de 49ers y que la siguiente parte de la negociación es pedir el traspaso. Veremos en qué queda. Pero bueno, es un jugador que San Francisco yo creo que necesita retener y que retendrá. Pero bueno, es otra parte de la negociación. A mí, yo estoy bastante con Nacho, pero ya lo hablamos en su momento, sobre todo con el caso McLaurin. Lo voy a revisar porque este tipo de datos a mí siempre se me van un poco de la cabeza, pero McLaurin es un jugador que en septiembre, sí, es lo que tenía en la cabeza, va a cumplir 30 años. Sí. Es quizá que no ha tenido lesiones. Eso es, pero es quizá, Álvaro, la única duda que me genera a mí esto de McLaurin, ¿no? A la hora de ofrecerle un contrato largo, un contrato sustancioso, en un equipo en el que, bueno, sí que parece por otra parte que Washington va a ir a por todas. No sé. En el caso de Jawan Jennings sí me parece más que al final acabará renovando, ¿no? Pero con McLaurin yo tengo alguna que otra duda. Yo sinceramente creo que renovará por justo lo que tú has dicho, que los Commanders van a por todas. Entonces, al final no va a encontrar de la noche a la mañana un receptor como Terry. Así que yo creo que por ahí es donde, como ha comentado Nacho, tiene un poco la suerte por el mango. Él va a llorar un poquito ahora, se va a dar un poquito a conocer de cara al público que no está contento. Y yo creo que tarde o temprano se llegará a un acuerdo con McLaurin y veremos a ver si incluso lo acaban convirtiéndolo en un top 3 receptores mejor pagado de la liga cuando llegue la hora de renovar, de hacer oficial esa renovación. Pero yo sí que creo que va a renovar por ese hecho de que al final es que no tiene muchas más opciones los Commanders y es un equipo necesitado de competir ya y no es un equipo cualquiera que está, por ejemplo, en una plena reconstrucción, como puede ser el caso de algún otro equipo que sí que esté pues un poco en tierra de nadie, ¿no? Por ejemplo, está mal poner tu ejemplo, ¿no? Pero el caso de los Browns no tendría sentido ahora mismo pagarle una millonada a Terry McLaurin cuando podrías buscar incluso algún traspaso, pero en el caso de los Commanders es que están para pelearlo todo, ya se vio la temporada pasada, y el equipo lo que ha demostrado en esta offseason es que quiere más. Es un equipo que no se ha conformado, ha firmado, se ha arriesgado, ha traído jugadores para reforzar esa línea, así que no veo el cómo los Commanders se van a deshacer de un jugador como McLaurin. Y el que se ha renovado, Tomás, y es Garrett Wilson. Porque en todo esto de las renovaciones de McLaurin y demás, yo entiendo o quiero pensar que McLaurin no va a buscar esta cantidad. O no sé si es el listón que se va a poner. Claro que sí, ¿eh? ¿Cómo que no? Si hombre, es... está renovando todo el mundo con contratazos, más, pero Paco, va a pedir más. por menos. ¿Pero por qué va a pedir menos, Paco? Siento, pero... Garrett Wilson, para el que también se lo haya perdido, renovó, creo que fue en el día de ayer también. Es que ayer, claro, los lunes para la NFL siempre son muy importantes. Haciéndole el trabajo a McLaurin. Sí, 4 años, 130 millones para Garrett Wilson, 90 de ellos garantizados. ¿Opinión? ¿Qué pasa? Muy merecido. Es lo que se merece. Es un jugador que está haciendo que un ataque que había sido, bueno, que ha sido horrendo, ha tenido cifras históricas. ¿Qué va a hacer? Quiero decir, es que ha tenido 8 cubis distintos, 8 cubis, en 3 años, que mira que es difícil. 1000 yardas. Y los 3 años por encima de las 1000 yardas. Es uno de los 10 jugadores que ha empezado su carrera con 3 temporadas consecutivas de 1000 yardas. Te miras la lista y son Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, Mike Evans, jugadores de este nivel. Sí, o del Beckham, jugadores de este nivel, básicamente. Son 10 la lista y él es uno de ellos, así que... Y eso que le han lanzado, pues eso, auténticos desastres estos 3 años. Pasa un poco desapercibido. Recordemos que tuvo a Zach Wilson, de acuerdo. Sí. Ha tenido de todo, Rafa. Ha tenido fue desde leyendas, rookies. Sí. Fue rookie del año en ataque, el primer año, y desde entonces, bueno, sí es verdad que ha ido un poco a vaivenes, pero también ha ido, es lo que hay con la posición de quarterback que ha tenido los Jets y con esos ataques. Pero bueno, seguro de vida en ese ataque, la verdad. Dices tú, Paco, que es un jugador que ha pasado un poco desapercibido. Es que es normal. Sí. O sea, yo entiendo que, y yo lo digo mucho, que a mí me parece uno de los jugadores más infravalorados, pero no porque la gente desprecie al jugador o diga, este jugador no es bueno,
sino porque al final estamos hablando de que ha estado constantemente en un equipo muy malo, en un equipo que no ha entrado en playoffs, del que no se habla constantemente como un equipo bueno. Yo querría haber visto a un Garrett Wilson en un equipo contendiente todos los años al Super Bowl, o un equipo bueno, ¿vale? Me hubiesen valido los Steelers, ¿vale? Por ejemplo, si estuviera hablando de Garrett Wilson, mucho mejor de lo que se habla. No digo que se hable mal, sino es que se habla poco, por yo creo que el equipo donde está. Ahí es para mí por donde incluso a ti te sale un poco la pregunta de no se habla tanto, ¿no? O no se menciona tanto a Bueno. un jugador como Garrett Wilson. Y que creo recordar, aquí estoy tirando de memoria, ¿eh? Hoy debo decir que yo estoy hoy un poco fuera, pero bueno, me lo perdonaréis. No llego a entenderse del todo con Rodgers, ¿verdad? En el campo. No. No, Hubo algún solo problemilla llego a ahí. decir que si seguía Rodgers pedía el traspaso. Por eso. Entonces, también quizá eso a la hora no sé, de no haber brillado tanto No. en el campo, pero ves los números ver, y evidentemente está ahí. Pero No, si es que se ha no ha brillado brillado, es que el tanto tema es ese. los highlights de Twitter de los domingos del que solo sigue a los equipos de Bueno, playoffs, y pero en que obviamente. ver- Y en tiene que ver- bastantes, en que ¿eh? ver a los Jets, y en que ver a los Jets es el año pasado era duro. Yo lo vi, No, era difícil, era pero- complicado. Entonces, pues bueno, pero los números Pero bueno, están de los ahí, cuatro el juego está receptores ahí. principales, sí, de los cuatro receptores principales de su draft, para mí es el mejor. O sea, están ahí Drake London, Jameson Williams y Olave, que salieron ahí los cuatro muy seguidos. Para mí Wilson es claramente el mejor. Para mí es Cuidado, el Pero bueno, mejor cuidado. route hasta runner aquí. de la NFL ahora mismo. Epa. Cuidado con Ah, Olave, a mí no. Por cierto, que Sí, Olave es otro que está ahí y Sí, Olave, a ver el próximo golpe en la cabeza. A ver el próximo Claro, golpe en la cabeza. Olave tiene el problema de las lesiones, Exacto. que ya se ha llevado golpes muy feos. Sí, sí. Pero O sea bueno, que- compañeros de la universidad, Wilson y Olave. Bueno, yo os tengo que dejar, ahora sí que sí, Vale. pero hasta aquí hemos Nacho, llegado en esta ¿cuánto vas a accidentadora. ver de pretemporada? ¿Qué te esperas en esta pretemporada? Pues no sé, en 2 semanas tenemos lo del Hall of Fame, eso, Lo del Hall of Fame. y, y luego ya empiezan los partidos la semana siguiente. El 31 de julio creo que es el Hall of Sí. Fame, o el 1 de agosto, Buah, esa qué madrugada. cerca está esto. Y Chargers Texans, justamente. Y creo, sí, Chargers Texans. Y creo que era este. Sí, sí. No, Chargers Juraría seguro. que sí. Chargers seguro, y creo que Texas también por el receptor mítico del equipo. Y nada, pues a partir de ahí la semana siguiente ya los 16 partidos que se ve Tomasi todas las semanas y nada, para adelante. No, es Los Ángeles Chargers, Detroit Lions en 2025. Contra Detroit. ¿Y quién es el de Detroit? Pues no Porque tengo no es claro, Calvin ahora te lo Johnson. digo. Bueno, Vale. pero bueno, Nacho, pues con lo Detroit. hablaremos, porque la semana que viene tenemos que comentar más cositas. Así que nada, gracias y nada, que te vaya bien el resto del día por allí, por Austin, Venga. Ohio. No, Austin, Texas, no, Ohio. ¿Ves cómo Paco. estoy Uy. fatal? Chao, Nacho, No, chao. Austin, Chao, Nacho. Austin, Ohio, Venga, Venga, que te vaya bien señores, viendo adiós. a Es los que Buckeyes. El de. Venga. El jugador al cual esto es Antonio. Bueno, Antonio Gates es Chargers, ¿no? Este año no hay Sí. nadie que sea. Es que el Hall of Fame, la verdad, que es algo a lo que yo le presto muy poca atención. Y Yo debería le prestarle presto más. atención, pero claro, Jared Allen no era ni de broma, Sharp ni de broma, Eric Allen ni de broma y Antonio Gates, pues color similar, supongo. Que de Chargers. Bueno, pues ahí hay que contarle a la gente esto porque los que nos están viendo en YouTube ya me han visto en la primera parte del programa con cámara, después sin ella. La gente del audio no sé si lo estará notando, espero que no. Hoy está siendo un día caótico para grabar el programa. Por eso estoy... Es que a mí este tipo de cosas me sacan del programa y me voy a intentar meter de nuevo. Pero bueno, Paco, no Em, pasa nada, porque al final la gente está pudiendo ver en imagen a un jugador que dentro de 2 años va a ser uno de los grandes safeties de la NFL. Oye, Correcto. por cierto, Álvaro, una cosa, antes de ir con el training camp, ¿ha entrado nuestro amigo de Eastern Michigan en el juego o no? Que al final Pues me no lo he podido visto, ver. no lo he visto, lo tengo que comprobar. Mira, si quieres lo compruebo y ahora Vale. te lo comento. Mientras voy contando, han comenzado los training camps y nos dan toda esta sarta de noticias que ya hemos comentado, alguna más que ahora vamos a comentar. Pero tenemos un par de preguntas un poco en términos genéricos, Rafa. Nos pregunta J. Jesús que qué nos parece esta época del año, que si cambiaríamos algo de los training camps, su duración, sus fechas. Creo que hablasteis de esto hace un par de semanas, que lo haríais incluso más largo. Y que se añadiríais o quitaríamos algo de este tipo de entrenamientos. Y RMT34 nos dice que si tiene sentido hacer un training camp para 90 jugadores cuando en el mejor de los casos solo 1 o 2 de los 40 jugadores que no están ya en plantilla eran roster, que si no sería mejor una pretemporada solo con los jugadores que sabemos que van a estar en el equipo. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que no solo existen los 53 de cada equipo de la NFL, están los practice squads, están los entrenamientos en los que hace falta evidentemente gente para poder hacer las repeticiones. Bueno, yo creo que va un poquito por ahí, ¿no?
Bueno, solo comentar que los Lions no iban al Hall of Fame desde el 91 y que Antonio Gates nació en Detroit. Y ese es el pequeño gancho Vale, que he vale, vale. cogido para, bueno, ya sé que más que nada es premiar, yo creo, un poco la trayectoria de Detroit en las 2 últimas temporadas, me parece, ¿no? Pero no hay un vínculo entre los elegidos y el equipo de los Lions como tal. En cuanto al tema, yo creo que el training camp es muy corto, demasiado corto, además los jugadores tardan en empezar a entrenar, etcétera, pero es así porque la temporada cada vez es más larga, la temporada regular, entonces por algún sitio tienes que recortar. ¿Por qué tantos? Es muy importante tener en cuenta cómo entrenan los equipos de fútbol americano. Cuando yo entreno ataque, mi ataque, los rivales simulan la defensa rival o una defensa contra la que quiero preparar, que quiero atacar, como sparrings. ¿Por qué tantos si solo 2 se quedan? Porque los demás hacen de sparrings durante el proceso del training camp. Siempre hay sorpresas. Y cada año hay sorpresas. Hablaba mi hermana Monse que sigue en contacto con Kenny Shedd, un jugador que se descubrió en el training camp del 96 por los Raiders y que llegaba siendo un don nadie. O sea, que sorpresas siempre hay. Pero es el motivo de tener tanta gente, que no vas a hacer a tus estrellas en defensa, pues se van a centrar en las jugadas defensivas, no en preparar a tu ataque, por así decirlo, ¿no? Y lo mismo los jugadores atacantes. Tomás, y esto ya lo comentaste en su momento en un debate más amplio que se tuvo. ¿A ti te gustaría un training camp más largo, no? Tiene que ser un training camp más largo porque luego pasa lo que pasa. Es la manía de todos los deportes. No, si recortamos pretemporada o si vamos la pretemporada a 8.000 kilómetros, ¿es que ganamos más dinero o es que tenemos más partido de temporada regular? ¿Qué pasa? Más lesiones. Más lesiones y además, Tomás, y que en la NFL las 2 primeras jornadas, quizá, o el mes de septiembre es prácticamente una pretemporada que cuenta, ¿no? Porque sí que vemos a equipos que no están rodados, que después empiezan a... Mira los Cincinnati Bengals, ¿no? Que son el ejemplo claro de cómo no se empiezan las temporadas porque quizá no están suficientemente rodados. Y faltan además entrenamientos con contacto, los cuales están ultra limitados, lo cual es lógico porque evidentemente provocan lesiones, pero lo cual no es lógico que tenga una pretemporada tan corta porque hace que los jugadores plaquen mucho peor, tengan más dificultades, que los ataques estén menos rodados. Y que se provoquen más lesiones, Tomás. Exactamente, es que es lo que he dicho al principio. Esto como O sea, en el al fútbol final... cuando empezaron con esto de no, es que si vas a China ganan más dinero, ¿vale? ¿A cambio de qué? De lesiones. Claro, Pero y quitan el recortar partidos contacto. de no sé qué. Vale, pues como quitar el contacto a la NFL. Claro, exacto. Quitan el contacto, ¿no? Para entrenar, pero luego los jugadores al final, si no les das ese entrenamiento, las probabilidades de que se acaben lesionando son mayores porque tienen esa falta de entrenamiento. Y hay grandes jugadores que prácticamente no participan en la pretemporada, que es increíble, que eso hace, ya me estoy hablando como un anciano, pero que no se daba hace 10 años, 15 años. O sea, sí que el primer partido de pretemporada quizá no, pero tarde o temprano iban entrando en la pretemporada los jugadores. Ahora hay algunos que es que, bueno, prácticamente no participan en la pretemporada, lo cual creo que no es bueno, sobre todo, y que se nota mucho en septiembre, muchísimo. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que pase en la pretemporada, que va a ser nuestro caladero de noticias, es evidente, de aquí a que comience la pretemporada y la temporada, o sea que ya tenemos acción en el campo y eso es importante. Y tenemos que hablar de otras cosas también. El tema de las entradas de Madrid, ¿vale? Que nos lo pedían mucho la semana pasada porque el día 8 se pusieron a la venta las entradas del partido. Recordad que ya hablamos en su momento y lo hicimos un rato, el que lo quiera escuchar lo puede escuchar, de la preventa y de todo lo que había pasado. Y la verdad, yo no es por tirar flores a este podcast, pero lo voy a hacer. Santiago Tomasi telegrafió lo que iba a pasar en la venta. Pero si es que no, es que telegrafié no, es que te pasa en un partido internacional. Es que lo dijo mucha gente el jueves, que fue el 8. El martes, ¿no? Martes. Mucha gente dijo, no, es que lo has acertado todo. No, no es que lo has acertado todo, es que fue lo que me pasó en Dublín. Que el problema es ese, y es el problema de siempre con Ticketmaster y con la forma de vender entradas actual. Voy a explicarlo primero, si te parece, y ahora analizamos. Lo que pasó fue lo siguiente, ¿vale? Se puso a la venta las entradas, creo que era a las 12 de la mañana, y pasó algo, como decíamos, muy similar a lo que pasó en Dublín. Hubo una cola muy larga, había gente que me mandó incluso pantallazos del número 600.000 en la cola. Bueno, es evidente que hay que partir de la base de que hay mucha demanda para esas entradas, es algo que también sabíamos.
Y el sistema de Ticketmaster, pues funcionó como funciona el sistema de Ticketmaster. Pero es algo que además yo quiero apuntar que no es algo que afecte solo a la NFL. Es que para cualquier concierto, para cualquier gran evento, de hecho es un problema que afecta a todo este tipo de eventos mundialmente en estos tiempos. Y es algo que funciona así porque sí, existen estos bots que luego ponen entradas en reventa y existen empresas que se dedican a esto y demás. Hubo gente que se quedó sin entrada, evidentemente. También es verdad, y bueno, igual que hay que decir lo malo, hay que decir esto, que no sé si es bueno, es lo que tendría que ser, que hubo bastante gente, al menos por lo que vimos en redes, que ha conseguido entrada y no en reventa, que eso también es algo que hay que comentar, pero evidentemente hay problemas con este sistema de venta de entradas. A partir de ahí, yo creo que la conclusión que se puede sacar es que con respecto a lo que habíamos vivido otros años en Londres y demás, se ha mejorado, pero sigue siendo insuficiente, creo En yo. Alemania. No, lo que se Eso vio es. para el primer partido de Alemania fue escandaloso. Eso A ver, es, pero a partir de ahí, Tomás, sí. Que es el tema de siempre y que es la mierda de Ticketmaster, que ha pasado con los conciertos de Taylor Swift, que ha pasado con los conciertos de Oasis, por lo menos han tenido dignidad, porque se está investigando el gobierno de Reino Unido, todos ha dicho, para no poner los precios dinámicos. Para aquellos que no lo sepan, es que todos sabemos cómo funciona la reventa. Tú compras entrada, o empresa compra entrada, mejor dicho, tú vendes entrada por más precio. Los precios dinámicos lo que permiten es que según la demanda que haya, los precios aumenten dentro del propio Ticketmaster sin que haya un segundo comprador. Es decir, los tickets de Oasis que te podían costar 125 euros, en la misma Ticketmaster sin que hubiera una compra previa, 3 horas después pasaban a cobrar 600 euros. Obviamente esto está siendo investigado por el gobierno británico, está siendo investigado por un par más de gobiernos. Aquí también en España también juraría, ¿no? Aquí en España Correcto. también lo iban a mirar. En España está prohibido, creo ya directamente. Pero vamos, que básicamente esto es una práctica que han hecho. Y aquí está la movida de siempre. Hay mucha demanda, esto es obvio. Y va a haber gente que se va a quedar fuera. Estas dos cosas son obvias y todos las entendemos. A partir de ahí, no tiene sentido. No soy informático, así que alguien lo sabrá explicar mejor que yo. No tiene sentido que de 12 de la mañana a 3 de la tarde, 3 y media técnicamente, es decir, igual que fue de 1 a 4 y media en Dublín, no se mueva la cola. La cola se mueve menos de 1000 números. Y no es una exageración, se mueve menos de 1000 números. Lo cual evidentemente provoca que si no sabes el sistema y estás por detrás de el 15.000, te entre la histeria y piensa que no vas a conseguir entrada. Lo cual, por cierto, deriva en que cierta gente vaya a comprar directamente a reventa, gastándose muchísimo más del dinero por entradas que ni siquiera se han vendido todavía. Porque eso también funciona así, por desgracia. A partir de ahí tienes que si no lo sabes ya te has desesperado y no entras, que si tienes un 150.000 piensas que no tienes entrada cuando lo más probable es que sí tienes, y que un 250.000 que seguramente pueda tener entrada piensa que está absolutamente fuera porque ¿cómo voy a conseguir entrada con el 250.000 en un estadio de 80.000 de espectadores que hayan vendido no sabemos cuántas, se decía que 30.000, no sabemos cuántas en preventa? Es decir, estás buscando frustrar a tu propio cliente. A partir de ahí salen las entradas y caen en cascada. Problemas típicos que no son tanto culpa de Ticketmaster, pero sí, pero tal. Si entras con un wifi del trabajo, es probable que si haya alguien más comprando, es su legítimo derecho a ambas personas, considere que son bots y te tire. Hay veces que si se conectan más de un dispositivo, considera que eres bot y te tire. Hay veces que la página colapsa, lo cual es lógico, porque hay mucha gente intentando por entrada, pero la web colapsa. Si yo estoy 3 horas y media esperando en una cola y la web colapsa, ¿qué pasa? Que me enfado. Y con todo el motivo del mundo el enfadarse. Entonces, para el cliente es súper frustrante. Llega tu turno, tienes mogollón de entradas, en mi caso era el 93.000, tienes mogollón de entradas, no sé si 93.000 o 76.000, un número así. Lo puse en Twitter, es decir, que lo vea la gente en mi Twitter. Tienes un montón de entradas, pero no te sale ninguna junta. Nosotros íbamos 4, bueno, técnicamente íbamos más, pero cogimos 4 en mi número y 4 en un número posterior que teníamos para poder ir todos juntos. Bueno, para poder ir todos juntos, para poder ir. Coges 4 y ves que no nos puedes tener juntas. Entonces nosotros las tenemos una en un sector, pero cada uno en una fila. Mis amigos que iban después tuvieron que coger en otro sector porque no había. Pero siguen apareciendo, pero desaparecen, pero aparecen, pero desaparecen. Que esto es lógico dentro del sentido de todo el mundo está cogiendo, aseguras, quitas porque quieres conseguir unas más baratas, tal, lo que sea. Pero es un sistema tan caótico que lo que genera es estrés en la gente, lo que genera es enfado. Y lo que genera es que si tú luego ves entradas, mientras que tú estás en la cola a 700 pavos en otra web, ten cabrones. Y es que es lógico, y es que es razonable, y es que yo entiendo perfectamente al consumidor porque soy uno. Entonces entiendo el enfado. El problema es que ojalá esto fuera solo problema de la NFL. Pues si fuera solo problema de la NFL sería tan fácil como, hey, cambiar vuestro sistema. Pasa con la NFL, ha pasado con el Mad Cool, ha pasado con otros festivales en España, ha pasado con otros conciertos, ha pasado con otros partidos, ha pasado con otros eventos, pasa con la Super Bowl, pasa con todo.
¿quién está en contra de este modelo? Y es tan fácil como la NFL se lleva el mismo dinero, ¿verdad? Al final del día, si el estadio está totalmente vendido, se lleva el mismo dinero. Vale, Ticketmaster se lleva el mismo dinero, ¿verdad? Es decir, que le compre yo una entrada a 120 o que se lo compre un bot random que lo va a vender en Viagogo a 600, Ticketmaster se lleva el mismo dinero, ¿verdad? ¿Hay legislación en contra de este sistema? No. Ya está. No, Eso ahí es un beneficio para empresa y para ahí organización. Es que les da igual. has dado ahí en el clavo, Tomás, sí. O sea, y ahora los equipos, recordemos, se les dan unas entradas, volverán entradas los Dolphins y los Commanders, y aquí habrá nueva oportunidad de adquirir entradas. Pero es lo que dice Tomás, sí, a la NFL le da totalmente igual. Y yo una vez me acuerdo, cuando Michael Jordan dejó un tiempo, había muerto su padre, dejó el baloncesto, se fue al béisbol. Bueno, había cuestionado mucho, ¿no?, a Michael Jordan en aquella época como persona. Me dijo Ramón Trecet una frase espectacular. Dice, Michael Jordan lo admiramos porque es un excelente jugador de baloncesto, no por otras cosas. Después, pues puede ser una buenísima persona o no, pero lo que importante es que... Y a la NFL la admiramos porque es la mejor liga de deporte del mundo. Pero la NFL le da igual lo que dice Tomasi. Si llena el Bernabéu todo con empleados del banco, que es el sponsor, le da totalmente igual a la NFL. Y eso es importante saberlo para no llevarnos chascos emocionales, ¿no? Que encumbramos a la NFL como si fuera la liga, como si fuera, ¿no?, como estuviera que es una liga agradable, el comisionado la mejor persona del mundo y todos muy divertidos. Y no, vemos el fútbol americano, hacemos este programa, seguimos la NFL, el fútbol americano, porque nos gusta el deporte y nos gusta cómo está organizada. Pero la NFL aquí no tiene el más mínimo miramiento de quién va o quién no va al campo. Le da igual que vaya una persona que lleve 20 años siguiendo el fútbol americano y juegue 40 fantasies que uno que ha soltado la pasta y va al campo. Le da totalmente igual. Mientras que el dinero esté en la cuenta, de quién sea el dinero les da lo mismo. Y la historia que hemos visto ahora se ha ido repitiendo en Londres, ya decía Paco, en Alemania, etcétera. Sí. Y luego un tema más que es el de siempre, que yo aquí entiendo a la gente. Totalmente. Lo que dices es que es muy frustrante para el consumidor y más, obviamente, si eres un seguidor del NFL, pues tú quieres ir al partido, obviamente. Pero Rafa, maltratado con todo el derecho del mundo. Pero lo que tú estás comentando es básicamente que el consumidor se entiende esa frustración, pero se puede aliviar con el simple hecho de saber que es algo que por mucha frustración, por mucha rabia que te dé, no va a cambiar o no parece que vaya a cambiar, porque es algo que se lleva haciendo años. Tema que va a salir ahora y que va a salir a medida que nos acerquemos al partido, porque pasa siempre. Influencers, políticos, deportistas, Maroto, el de la moto, todos los que van a estar en el palco. Bueno, Tomás, es que lo que comentas, Wembley, me parece que la NFL tenía que pagar en Wembley, era una burrada en el palco. O sea, no sé si 500 entradas, que la NFL le daba a Wembley para que Wembley, los utilizara como les diera la gana. Por eso, es que eso lo vamos a tener y va a ser o que limite la NFL, o el Madrid, o el Ayuntamiento de Madrid, o el propio Bernabéu, o quien sea. Pero es que esto pasa en todos los eventos. Y una vez más, yo soy aficionado de la NFL, yo quiero ir a ese partido. Y seguramente al influencer, al político, al deportista de turno que vaya, le dé lo mismo. Genial, pero la NFL, / el ayuntamiento, / quien sea, considera que eso le va a dar un beneficio mayor que el que vaya el aficionado número 55 de los Vikings en España. O el aficionado número 200 de los Dolphins en España. Es un sistema absolutamente injusto como aficionados. Injusto. Pero es el sistema que se ha establecido para todos los eventos deportivos y de espectáculo que hay. Y es ultra frustrante. Y mismamente, yo este año tengo que decirlo, he tenido la mayor suerte de mi vida. Con Oasis me tocó uno de estos que tenían de preventa dentro de su página web, de página de fans, y los dos sitios, Dublín y Madrid, donde me he querido comprar entrada, en uno he salido justo debajo del 100.000 y en el otro también. Ya he tenido entradas. Ahora, seguramente el año que viene, si lo intento, saldré el 450.000. Pero pasa también en el fútbol, ¿no? Que lo típico, sí. El club tiene X y luego sortea entre los aficionados. O sea... Sí. Es más, depende aquí del club de fútbol, pero por ejemplo, voy a poner dos ejemplos contrarios. El Atleti, y esto enfada a mucha gente, el Atleti lo hace por número de socios, es decir, años de antigüedad. Yo a la final de Lyon pude ir, Atlético de Madrid y Marsella, la que hubo de Europa League cuando todavía era socio del Atleti, porque el Atleti lo hacía por antigüedad. Yo era en aquel momento
el 18.000 algo, yo creo. Es decir, lleva ya casi 15 años de socio, 14 años de socio, tenía esa opción. Si hubiera querido ir todo el mundo por delante mía, no iba. Otros clubs como el Madrid lo hacen por sorteo. Dentro de todos los abonados, tú te apuntas en su web y apuntándote en su web te dan la opción, es decir, tú ganas un sorteo para tener la opción de comprar una entrada. No te dan una entrada. Es que el sistema es este, es que ahora mismo estamos en un mundo donde todo el mundo quiere ir a eventos, lo cual es normal. Y que la forma no es una cola, como se hacía antiguamente, al sol, esperando a que salgan las entradas, sino que es virtual, en un sistema que yo Paco, personalmente no entiendo y es horrible. nos tenemos que despedir, disculpar, ¿eh? Me tengo Vale. que despedir, perdón. Ya se ha despedido Nacho. Hasta Pues la Rafa, próxima. te dejamos que te marches, Rafa, gracias. Te espero con más Hasta la luego. semana que viene, en Dios, en este Dios. programa que ya veis, tiene absolutamente de todo. Yo antes de dejar Y que este tema... lo último que sí. quería decir sobre esto, Paco, antes de tú, que es que. De ti, perdón. Es que. A mí lo que me frustra de todo esto, uno, que ocurra. Dos, el enfado de la gente, que es lógico. Y tres, el intentar aprovechar la situación. Porque, perdón, y a mí me va a pasar con Oasis que tengo ahora mismo una entrada que una persona que iba a ir no va a ir. Estoy buscando llevar a alguien, amigo, y si no la pondré a Ticketmaster. La gente que se aprovecha. Y lo siento porque habrá alguien. La gente que se aprovecha de los eventos deportivos o de espectáculo y de la ilusión de la gente para ganar dinero y hacer reventa me parece asqueroso. Es decir, si Sí. tú tienes una entrada por 250 pavos y no puedes ir por el motivo que sea y la vendes por 250 o 264 por los gastos de envío que te ha tocado, me parece perfecto, ideal y totalmente lógico. Es más, Bueno, de Ticketmaster hecho, para esto habilita el perdóname, fan to fan. Tomasi, de hecho, si lo haces a través de Ticketmaster es así. Quiero decir, a mí me ha Correcto. pasado que yo tenía entradas para un concierto de Sheeran en el Metropolitano, que resultó que al final coincidía con la final de la Champions, total que no podía ir, y yo lo puse a la venta y no te deja poner más del precio que te ha costado. Claro, pero O sea, no te prefiero, deja. eso me parece totalmente razonable. Tú no puedes ir, tú lo vendes. Punto. Genial. La gente que se aprovecha de la ilusión de otro me parece que es absolutamente despreciable. Sintiéndolo mucho, Sí, me sí, parece por absolutamente supuesto. despreciable. Y la gente que quiere aprovechar esto para montar sus películas, me parece genial. Pero no lo intentes hacer a costa de faltar al respeto a otros. Dicho esto, lo de Ticketmaster, ¿cuál va a ser el problema? Que el año que viene volverán a Madrid y el año que viene volveremos a tener el mismo enfado. Que el año que viene volverán a Dublín y volveremos a tener el mismo enfado. Y que volverán a Londres y tendremos el mismo enfado. Y la gente va a estar legítimamente enfurecida con ello. Pero es un sistema que se aprovecha de que desde los conciertos funciona y desde la pandemia es literalmente cómo funciona todo. Y a la prueba me remito, mirar Taylor Swift y si tenéis alguna fan o algún amigo o alguna amiga que sea Swiftie, mirar dónde fueron al concierto y por qué precio. Yo tengo gente que fue a Helsinki, creo que era Helsinki, un país del norte, es decir, Escandinavia. Sí, yo tengo gente que fue a Suecia, sí. Pues a lo mejor era Suecia y no era Helsinki, era, yo qué sé, Malmö. Gente que fue a Dinamarca, gente que fue a Francia, gente que fue a no sé dónde. Para Oasis tengo amigos que van, bueno, que fueron al concierto de Manchester. Tengo a gente como, bueno, nosotros que vamos a Dublín, gente que fue a Londres, gente que fue a Cardiff, gente que no consiguió entradas y se va el año que viene a San Francisco a ver, bueno, el año que viene es septiembre, quiero decir, pero se va a San Francisco a verles. Es una mierda, pero el sistema es el que es. Y es una mierda porque, claro, esto lo estoy diciendo yo, estoy muy contento porque va a haber a Oasis en Dublín. En Dublín, sí. Lo cual, ¿qué implica? Que hay 4 irlandeses que se han quedado sin entrada porque alguien ha decidido ir desde España. También te digo una cosa para cerrar el tema. Yo es que siempre se me toma por esto y no lo soy. Es simplemente que intento dar una visión distinta. Yo, por lo que he visto en redes, hay mucho enfado. También es verdad que lo que yo esperaba, hay mucha más gente que ha conseguido entrada de la que yo Sí. esperaba, ¿eh? Sí, También pero es verdad. porque venimos de Alemania de hace 2 años. Es decir, Sí, lo de sí, sí, Alemania por hace eso, 2 pero que años yo me fue esperaba, criminal. yo hace un mes, cuando se acercaba la llegada de entrada, digo, esto va a ser un drama, y ha sido un drama, pero mucha más gente ha conseguido entrada de la que yo esperaba. Entonces, dicho esto, evidentemente es un sistema que hay que cambiar y que hay que mejorar. Lo que no puede ser es que vaya a arrancar la venta de entradas si haya entradas de la preventa en reventa. No sé si Ya. es un poco galimatías, ¿no? No, pero se entiende. Pero Y me parece una un última poco cosa que es que surrealista. esto me enfada mucho leerlo siempre. Lo siento, pero en esto sí que estoy muy, muy radical. Aquí y en ningún sitio se dan carnet de aficionado, ¿vale? A nada en la vida. Absolutamente nada se da carnet de aficionado. Si alguien se compra su entrada porque quiere ir, por el motivo que sea, quiere ir, punto.
Es como el tema, con Oasis ha pasado mucho, es que esta gente joven no iba a Oasis cuando Oasis tocaba. Sí, porque la última vez que tocó Oasis un concierto yo tenía 12 años y no iba a ir a París con 12 años, no me iban a llevar mis padres allí, por lo que sea. Pero Tomás, sí Porque que no da he lo podido mismo. ir a Oasis en Que, vida. que podía ir una persona Esto es que igual. incluso no conozca la NFL, que da lo Claro, mismo. O sea, pero que la gente carga las tintas al final con, no, porque esta persona no ha visto nunca NFL y va. ¿Se ha pagado su entrada? Sí. ¿Qué Tomás, derecho sí, tienes Tomás, tú sí. por delante de alguien? Ninguno, pero para todo Déjame, en la vida. déjame que te matice, porque tampoco es justo lo que dices, en el sentido de la gente carga. No, no. Estamos hablando de gente muy concreta y de perfiles muy concretos. Que aquí la No, gente. O no. sea, Es que yo he tenido amigos que me han venido con, joder, pero esta persona tiene que no ha visto la NFL y yo sí. Y es en plan de, ya tronco, pero no ve la NFL, pero quiere ir al partido. Porque es el en Bernabéu. Que le ve a veces fútbol americano, porque tal. Es decir, no estoy hablando de casos concretos de Twitter, sino de mi vida personal. Es que es una mierda. Y yo, por ejemplo, tengo compañeros y excompañeros de trabajo que van a ir, que han conseguido su entrada, que están súper contentos. Ahora, si les preguntas quiénes son los 22 titulares de cada uno de los equipos, no te lo responden. Como el 95% de gente que va a ver a Miami Dolphins en Miami o a Washington Commanders en Washington. sí, Porque es y así, a mí no me y no pasa preguntes que yo nada. no sé si te respondo. Claro, no, Eh, seguramente no, a todos los titulares no, pero que me refiero a eso, que Es al broma. final la culpa es del sistema. No es de la gente que compra entradas, es del Evidentemente. sistema y de la gente que se aprovecha de que la gente no se Punto. equivoque a la hora de culpar o de Exacto. esto. Es un poquito el tema. Pero bueno, el tema de las entradas de Madrid que da lo suyo. Es que no, es que yo entiendo a hay que Tomasi ir más porque. tranquilo. Yo recomiendo a No, la pero es que gente. el martes de Tomasi fue duro, ¿eh? Sí, no, no, por ejemplo, si yo no lo digo por Tomás, y si al final Tomás y demás es que se llevó y tuvo que salir a Pero es repartir que un poco, Al corte, tuvo que salir al exacto, corte. desgraciadamente. el tema es. Y me dio. Hubo un comentario que ahora comentaré que me dio cierto reparo. De una persona amable, no desagradable, que conste. Pero lo de las entradas es que al final nos pasó en Dublín, por tanto lo sabíamos y por tanto, pues por eso tenemos información. Y luego hay un tema con todo el tema de prensa. Voy a definirme como prensa, ¿vale? Que creo que se entiende mal. Y lo digo muy en serio. ¿En qué sentido? Si tú tienes una acreditación de prensa y tú has Ujú. acreditado como medio, cada uno que se lo tome como quiera en la vida, yo no voy a entrar a cómo se lo tiene que tomar, pero cómo se lo toma el capologist y cómo me lo tomo yo a nivel personal. Tú, con acreditación, vas a trabajar. Claro. Punto. No es una invitación al partido, no es un sitio para ver el partido, vas a trabajar. Es más, Paco lo sabe, porque Paco y yo lo hemos hablado, porque yo no voy a Dublín como acreditado y a Londres sí. Por el mero hecho de que a Londres voy a ir a trabajar a ver a Vikings, a ver a Browns, y a Dublín voy a pasarme mi semana de vacaciones, a pasármelo bien y a verme mis cervezas en el partido viendo a los Vikings y animándoles contra Steelers. Por tanto, si voy con ese plan, no voy a trabajar. Por tanto, me pago mi entrada. Partido de college, por poner un ejemplo ahora que esto. Partido de college, Dublín. Voy, si voy acreditado, voy a trabajar. No voy a ver un partido. Bueno, eso lo iba a anunciar, pero bueno, ya que lo has dicho, Ya lo lo anuncio, comento. pero Santiago Tomás te iba a vas a- estar en ese partido que creo que jugaba Kent State. Si no Correcto. me acuerdo, era No, uno Penn de ellos. State, Kansas State, Iowa Kent State State. contra Kansas. Ah. Eso, Kansas contra Iowa, perdón. Pero eso, vas a trabajar y vas a preguntar y vas a informarte y vas a lo que tengas que hacer dentro de lo que te pida tu medio, que en este caso es el capologist. Pero vas a trabajar. Que 40 flexiones, nadie Tomasi. entiende, eso no voy a hacerlo, te lo aseguro. Pero que nadie entienda o que nadie valore las acreditaciones de prensa como regalos. Ni los que las reciben, ni los que tal. Una acreditación de prensa siempre tiene que ser para trabajar. Y si alguien se la toma de otra forma, no está trabajando como prensa. Y Está también te digo trabajando una como lo que cosa. sea. Igual Y que no eso. todo lo que se trabaja en prensa se ve en público. Claro. Que eso también es importante decir. Que no es que sea quiero que factoricéis que ha sacado tantos artículos, ha hecho tantos podcasts, tal. No, sino que es como se lo tome cada persona y eso entra dentro del foro interno de cada persona. Y del trabajo de cada persona. Pero una acreditación Eso de prensa es para trabajar. Y cualquiera que se la tome de otra forma a nivel personal está faltando el respeto a su trabajo y al trabajo que hace su medio, quien la acredite y quien sea. Y eso es importante porque las acreditaciones muchas veces y en muchas cosas en la vida se toman como jaja, lol, voy acreditado, qué guay. Si es un pase VIP, pues mira, vas invitado, ya está, Claro. a las narices. Si vas acreditado como prensa, tú tienes un trabajo que hacer. Sea el que sea público, no sea público, sea privado, sea de hacer relaciones públicas, lo que sea. Es un trabajo. Punto. Entonces, cuando la gente comenta, o me decían a mí, ¿por qué no te han invitado? A mí no me tiene que invitar nadie, no soy nadie.
Hago un podcast, punto. ¿Quién narices es alguien que hace un podcast para ser invitado para? Nadie. Ya está, es tan fácil como eso. Y si alguien se cree que por hacer un podcast merecemos invitación, las invitaciones están relativamente bajas de precio, ¿eh, amigos? De verdad lo digo. Porque es muy distinto. Y con esto cierro ya el tema. Pero es que me parece que al final se mezclan muchos conceptos, se mezclan muchas cosas y acabamos con a este le invitan y a mí no. Y con perdón, pero no creo que nadie que haga un podcast o un programa en España se merezca una invitación. Se merecen acreditación, se merecen trabajar, se merecen poder ir, por supuesto. No una invitación. Y con esto termino el tema. Lo que más me gusta de tu alocución, Tomás, es que has dado por hecho que a Londres nos acreditan. Hombre, joder, tenemos- confío en que sí, si no nos acreditan pues estamos jodidos, pero me refiero. Sí, entiendo que No, a no, Londres pero vamos a ir sí, acreditados, entiendo, por eso entiendo. lo digo. También te digo una cosa, yo es que veo la vida como tú en este sentido, en muchas otras no, pero en este sentido sí. Y lo que también añado es que tú has hecho una cosa que yo no he hecho, que es tú has comprado entradas para Madrid y has optado a entradas para Madrid porque quieres estar presente en este partido y habrá que ver cómo nos organizamos a la hora de trabajar en Madrid y si tú al final vas acreditado, no lo sé, todavía no lo pero sabemos. Paco, es tan fácil como. Para el partido de Madrid es tan fácil como. Uno, vamos a ir bastantes de los nuestros. Y yo, si tenemos cubiertos los puestos de trabajo que tenemos, es decir, yo que sé, que habéis tú acreditado si Álvaro y hacéis no sé qué, o tú y no sé quién, o no sé cuántos, o quien vaya, y tenemos ese trabajo asegurado, yo voy con amigos a ver el partido porque tengo Sí. mucha gente que va a ver el partido, que no suele ver NFL, o que sí suele ver NFL, pero que no me suelo ver porque no viven aquí en Madrid, y tengo ganas de pasar el día con ellos. Sí, sí, Y pero es que tan a fácil lo como que eso. a lo que iba es que en este caso tú has hecho eso. Yo, por ejemplo, no lo he hecho. Yo ni me he mirado comprar entradas para Madrid, porque también es cierto que, igual que tú lo has dicho, yo considero que a este partido yo si voy es solo trabajando. Quiero decir, yo la verdad no me he planteado comprarme entradas porque al final yo creo que si me compras entradas acabaría haciendo casi que lo mismo que hago durante la semana y durante el partido, pero sin poder entrar en la rueda de prensa y viéndolo desde la grada. Y no voy a hacer eso, porque tenemos un trabajo durante todo el año que bueno, ya veremos. Yo es que siempre me pongo en lo peor y no voy a decirlo aquí. Entonces voy a seguir Bueno, para adelante. pero me refiero que si pasa, que al final, y esto lo digo muy en serio y ya acabamos con el tema, el partido de Madrid evidentemente es una cosa que es maravillosa en muchos sentidos, que Sí, esté aquí, que sea en muy España, etcétera, ilusionante. etcétera. Es una cosa que trae un montón de mierdas, como vayamos todos. Esas mierdas han llegado, esas mierdas han pasado. Y ahora, lo ha dicho Rafa, van a salir entradas otra vez, va a haber gente que va a vender sus entradas. Me refiero por Ticketmaster, es decir, no estoy hablando de compra en reventa tal, estoy hablando de compra en Ticketmaster cuando salgan. Y seguramente gente que no ha podido comprar pueda comprar ya al mismo precio. Pero la reventa se aprovecha a la perfección de que las 24 primeras horas tú estás histérico porque te has quedado sin entradas y pagas de más. Y en las Sí. últimas 24 estás histérico porque tienes todo y no has conseguido entrada. Que la gente eso lo tenga en cuenta. Y que hay páginas que, y esto es importante recordarlo, la reventa es ilegal porque hay páginas que venden múltiples veces sus entradas. Sí. Y yo esto lo voy a decir por experiencia propia. Chelsea Shamrock Rovers, el Chelsea no vende entradas fuera de su grupo de fans, salvo partidos muy concretos, el caso del Shamrock fue uno de ellos. La otra opción es comprar por webs alternativas. La recomendación que te hacen con esas web alternativas, Llega pronto. entra al estadio en cuanto abran las puertas. Porque entras tú Madre y se mía. acabó. Pero es así de dramático. Entonces, que la gente Yo tenga cuidado cuando recomiendo en compre este reventa, por caso favor. canal. Yo si se puede recomiendo en este. Bueno, Exacto. siempre, ¿no? Canales oficiales y bueno, se van a ir poniendo entradas, a alguno le pasará algo y no puede ir y la pone. Estar pendientes y ya está. Si se puede. Es una cosa complicada, pero bueno, que poco más se puede hacer. Dicho esto, si alguien después de esta alocución y de este tema, que se nota que lo tenías muy dentro, Tomasi, porque durante lo que llevábamos de programa, esto no lo sabe la gente, Álvaro, me ha escrito 2 veces, Tomasi, con lo de, oye, lo de las entradas de Madrid, ¿eh? Lo de las y digo que sí, que lo tengo controlado. No, pero también comentar, oye, ya que estamos aquí, lo decimos. Vamos a hacer cosas durante la Semana de Madrid Obvio. en Madrid. Tenemos que concretar, pero lo que podemos comentar es que, vamos a estar la semana entera en Madrid, que esto yo creo que ya lo he dicho antes en algún momento, pero bueno, lo reconfirmo. Vamos a tener un programa en directo en algún momento de la semana en Madrid. Tenemos que definir
si va a ser más cerca del partido o durante la semana, porque al final depende del sitio al que vayamos y depende también un poquito de cómo vaya nuestra disponibilidad. Y también anunciar que en principio, esto no depende de mí y a lo mejor me estoy metiendo en un jaleo diciéndolo, pero yo voy avanzando un poquito, la gente de Stripe va a montar una fiesta en Madrid. Yo no sé si va a ser el sábado, si va a ser el domingo, casi seguro va a ser el fin de semana, y ahí estaremos también. O sea que a partir de ahí ya os iremos informando con todas las novedades, pero que si alguien dice, oye, porque nos ha llegado algún mensaje, ¿vais a hacer algo el fin de semana en Madrid? Porque me voy a pillar el viaje, porque... Muchas cosas. quiero decir, vamos a hacerlas. Yo tengo la intención de que el programa en directo, si todo va bien, tenemos que hablar con la persona del local, sea el viernes por la tarde. Pero claro, también dependemos de que esto no engañamos a nadie. Seguro que va a haber muchos otros proyectos, programas, canales, emisoras que hagan sus cosas también en directo. Habrá que ver un poquito para que no nos pisemos también, entiendo. Que a lo mejor lo tenemos que mover al jueves. Bueno, ya veremos. Pero que haremos cositas, ¿vale? Durante toda la semana en Madrid, Por que nos hace añadir, mucha ilusión. ninguna otra emisora /canal /proyecto va a llevar tanto merchant como nosotros del Sunderland. Así que en eso ganamos seguro, ya aviso. Y ninguna de ellas, bueno, esto lo iba a decir, pero no estoy seguro. Ninguna de Paco, ellas va a tener Paco. va a tener a Santiago Tomasi. Pero bueno, ya como bueno, Tomasi eso también sabes que es participa en otras negociable, eso no cosas. lo Vale. sabes. Eso sabes que siempre es negociable. Pero en fin, porque además me ha hecho mucha gracia cuando Tomás ha dicho, no, yo no tengo más ventaja que nadie, yo hago un podcast. Y digo, sí, solo uno. Pero en fin. Última noticia antes del primer parón, que fíjate la de cosas que estamos ¿Cómo? hablando. ¿Cómo Nos vamos que un parón? ¿Cómo que Nos- primer parón? Nos vamos una semana y la de cosas que pasan. JJ Watt va a ser dueño del Español. Esto yo no sé si la gente estaba al Tiene- tanto. Tiene trampita el comunicado, por cierto. Sí, Sí. forma parte de un grupo empresarial que ha comprado el Español, que ya es dueño del Burnley en la liga inglesa. Pero oye, hemos visto ya un tuit de una leyenda de la NFL como JJ Watt diciendo Forza Mágico Español. Esto me da un poco de rabia que Rafa ya se haya ido, porque Rafa es del Español y me hubiera encantado saber su opinión. Pero bueno, oye, más allá de la anécdota, no sé si queréis comentar algo. A mí, Yo sí, este tipo que de hay- cosas me hacen ilusión. Yo la quiero verdad. preguntar a a mí- Tomasi que cómo está el Burnley. El Burnley está ahí, está en primera este año, Premier. Veremos qué pasa, que recién ascendido como el Sunderland. Hay una trampa en todo el comunicado, que es importante. ¿Cuál? En ningún momento la empresa de JJ Watt compra el Español. Ahí es donde está todo el tema para si ambos equipos jugasen en Europa, etcétera, etcétera. Lo que Claro. hace la empresa de JJ Watt, bueno, el conglomerado donde está metido JJ Watt, como lo queráis llamar, es comprar la empresa que tiene el Español, Rastar, la cual ¿no? sigue existiendo. Lo cual, ¿qué significa? Que no es multipropiedad, Exacto. porque son dos empresas distintas. Pero Una bueno, cosa ya que ha no llevado a compara la otra. problemas con otros equipos Lo actualmente, cual, o sea que lo han hecho bien ahí. exactamente. No Han hace aprendido lo del Lyon y error el de Crystal otros. Palace, no hace lo de, en este caso, el Drogheda que se ha quedado fuera de Europa porque son el mismo propietario que un equipo danés. Esa es la trampa. Entonces, técnicamente no es el mismo propietario, pero sí. JJ Hombre, Watt bueno, ha Paco, comprado el que- 100% La de verdad, empresa la que tiene el verdad es Español. que es bastante optimista por parte de este conglomerado no. pensar en el Español y el Barley a la vez en Europa. Ya, bueno, también era muy pero- optimista pensar que el Girona iba a entrar en Europa. Claro. Y fíjate, claro, quiero decirte. O que comprar un equipo en tercera alemana y un equipo en segunda austriaca se iba a transformar en que uno de los dos equipos tiene que perder el nombre de Red Bull porque los dos juegan Champions el año pasado. Y que aquí O sea, lo gracioso es pensar, en términos un poco NFL, que JJ Watt iba a poner un tuit hablando del Español. O sea, Sí, eso la verdad es que lo sí. raro. O sea, ¿en qué momento de. Cuando JJ Watt salía del campo ensangrentado, tú imaginabas que iba a poner un tuit No, dentro de no sé pero cuántos esto- años. JJ Watt usaba vídeos de Kameni para motivarse antes de los partidos. Pásalo. Esto, yo te digo una cosa. Yo voy a estar pendiente, porque yo entiendo que JJ Watt en algún momento hará una aparición por Barcelona, ¿no? Sí, Puede ser, entonces, probablemente. habrá que estar pendiente a ver si podemos hacer alguna cosita con Por JJ cierto, está Watt. bastante implicado el Barley, que consta en acta. En plan, Sí, que sí. sé que suena Bueno, propietario random, que JJ tal, pero Watt está tiene la bastante anécdota esta que le dijo su portero que era Trafford, ¿no era el portero? Sí. ¿Quién era el portero? implicado. Sí, que, Trafford. que si las últimas 20 jornadas de la liga o 25 no le metían un gol, le dijo el portero, oye, si no me mete ningún gol, tú vuelves a la NFL. Y creo que estuvo como 15 sin encajar un gol, ¿eh? O sea, estuvo realmente cerca. Para que nos entienda la gente que no sigue mucho, obviamente, Championship, porque para qué va a seguir Championship si no estáis malitos como yo, el año pasado encajaron en toda una liga que es de, si a mí no me falla ahora mismo, 46. 46 partidos, encajaron, y no es broma,
16 goles. Sí, sí. O sea, que estuvo J.J. Watt Es a punto más, de volver a la NFL por esto. Sí, Trafford, seguro. Trafford tuvo la histórica de, por ejemplo, al Sunderland pararle 2 penaltis, en los últimos 10 minutos de partido. A otro equipo le paró otras 3, es decir, le paró 3 manos a manos. Un partido creo que es contra el Preston, Juan como el culo, y aún así la salva con 3 manos salvadoras. No, contra el Portsmouth, perdón, que empataron a 0. Es decir, el grado de locura que ha tenido la temporada de Trafford es histórica. Para que nos hagamos la idea, último dato de Friki, el partido donde más expected goals tuvieron en contra fue el del Sunderland. Tuvieron 2,8 expected goals en contra. Empezaron 0. ¿Vale? Es decir, ese fue el grado del partido. Este programa, ¿sabes a lo que me está recordando Álvaro Fraile? A ver. Y a Tomás sí le va a hacer gracia. ¿Tú te acuerdas ese speech de Tomás, si no me acuerdo en contra de Sí, qué era? sí, sí, De, sí, de- sí, de de 15 minutos, minutos. haciendo referencia al Sunderland. Pues No está para, siendo- y yo a Paco no para. O sea, le tenemos que cortar en algún momento. Porque además yo sabía lo que estaba diciendo, pero lo estaba haciendo todo con referencias al Sunderland. Sí. En fin, hacemos una pequeñita pausa y vamos con preguntas de la gente, va. Bueno, para daros una buena noticia, Álvaro, Tomás, y muchas de las preguntas nos las hemos comido ya en los temas anteriores, ¿vale? Pero igualmente tenemos preguntas. Por ejemplo, la de David Cowe, que dice que qué contrato, habla de duración, importe garantizado, es lógico para TJ Watt por su rendimiento, edad y demás. Si los Steelers le traspasan, ¿cuál sería una compensación óptima a recibir? Un TJ Watt, que es otro de los temas ahora del training camp. Yo lo que se me viene a la mente, Álvaro, no sé a ti, es Myles Garrett. Es el último que renovó, ¿no? Pues no sé si el último, pero en cuanto a términos de edad, de posición y es- demás, es me el- parece el es más. el Es el mejor último, pagado ahora características mismo y el último. similares, pues un poco más. Ya está, ese es básicamente. Recordemos, Garrett tiene 40 millones. Felicidades a T. Watt por cobrar 40,5. Básicamente. Exacto, Por 41 cierto, o 42, sí, algo así. Perdonad, os tengo que interrumpir otra vez, porque ver. tenemos una renovación en directo. Joder. Vuelven a ser los Jets, que acaban de firmar un contrato a Sauce Gardner por 120 millones de dólares, 4 años. Que casualmente le convierte, Paco, ¿en qué? En el cornerback mejor pagado de la Vale, historia. pero Pues ¿sabéis así con por todas las cuánto- posiciones. ¿Sabéis por cuánto le hace el más pagado? Venga, a por- ver, ¿por cuánto, Tomás? Sí. Por 100.000 Por- euros. Sí, porque va a cobrar 30,1, sí. Dije yo 2 millones TJ Watt va a ser 50 céntimos, 50 dólares. Lo lógico también con Sauce Gardner, ¿no? Tampoco hay mucho. Hombre, A ver, es un lo jugador que ha tenido más sorprendente es más el altos año y extra. bajos. Sí. Que sea un cuarto año en un cornerback es sorprendente, pero sí. Ha ¿Tú tenido crees, altos tú y crees, bajos. Álvaro, que Sauce Gardner ha tenido más altibajos que Garrett Wilson? A mí me parece al Pues revés. no, Paco, pero de verdad, no me puedes preguntar a mí. No soy objetivo con Garrett Wilson. Paco, Garrett Wilson le estás infravalorando mucho Sí. porque salió mal su relación con Rodgers. Los Puede números ser, de sí. Garrett Wilson en 8 cubis, que habría que ver quiénes son los 8 cubis. Paco, poner Son 1000 cifras yardas en las históricas. 3 primeras temporadas. Ver a Garrett Wilson jugar al fútbol americano es Sí, algo pero muy bonito. por el otro lado, ¿cuántos ataques se han evitado en estos últimos años ya directamente lo han evitado a Sauce Gardner? Bastantes. ¿Cuántos también. ataques lo han evitado? ¿Cuántos, sea, quiero decir- cuántos pases ha recibido cualquier otro receptor de más de 1000 yardas de Mike White, Joe Flacco, Zach Wilson? No, sí, Trevor sí, ya, Siemian, pero Tim que Boyle? me refiero que, hablando en el tema de altibajos a lo largo de estos años, a mí El me primer parece que año, ha sido más Paco, constante. El primer año es Pues nada. muy. El primer año es de cornerback top 5 de la liga, sin duda. Sí. Que signifique que el resto de años no hayan sido tan buenos no significa que sean malos. Significa que el listón que puso en el primer año fue de ser uno de los mejores cornerbacks de la NFL nada más llegar. O sea, nada más llegar, instantáneo. Y eso es algo difícil de mantener. Que el potencial está ahí de volver a realizar alguna de esas temporadas top 5, top 3 cornerbacks de la NFL, seguro. Pero ya sabemos lo que pasa muchas veces con los jugadores en sus años posteriores a su primera temporada en la NFL, que el rendimiento en muchas ocasiones de muchos es muy sorprendente en la primera y en el resto se estabiliza un poco y luego probablemente a Sauce Gardner le vuelva a llegar un pico, un estado de forma brutal en el que Sauce Gardner vuelva a incluso poder superar ese nivel de la primera temporada. Para mí yo todavía no he visto un Sauce Gardner al nivel de la primera temporada en el resto de temporadas que ha jugado en la NFL, lo cual significa que para nada sea malo y que para nada obviamente los Jets se justifican obviamente yo creo que pagando este contrato de convertirle en el mejor cornerback de la liga. Ahora mismo no lo es, pero es lo que repetimos siempre, es lo que demanda el mercado.
Igualmente renovación lógica, Tomás. O sea, Claro, sí, no, los exactamente. Jets han renovado su receptor estrella, su cornerback estrella, de manual. O sea, no hay nada que decir aquí. Nada, está todo. Han hecho de momento todo bien. Solo falta que de una Que vez el por todas, quarterback pues. funcione. Sí, y claro, es que Justin Fields, es que es otra prueba más. Es que no ves, es que ¿cómo va Garrett Wilson a convertirse? Para mí es uno de los mejores receptores, pero bueno, ¿cómo va a convertirse en una superestrella si tiene lo que tiene pasando? Jugadores que veremos a ver qué es Justin Fields. A lo mejor Justin Fields pues cambia, pero es que no ha tenido nada semejantemente, digamos, de un nivel, pues lo que he comentado antes, de un equipo que es candidato por lo menos a pelear algún partido en playoffs. Álvaro, una pregunta comprometida para ti. A ver. Y deja fuera todo lo que no sea el Venga, que jugador ya sé en por sí, dónde va a ¿vale? ir la pregunta. Deja Venga, por fuera el favor. salario, deja fuera todo. Venga. Ahora mismo, a 15 de julio de 2025, Marvin Harrison, ¿cambiabas Garrett a Wilson. Marvin Harrison Jr. por Garrett Wilson? Sabía, es que lo De sabía. verdad, es ¿Cómo te que- conozco? es que- Bueno, ¿Cómo te ¿lo conozco? cambiabas o no? No lo cambiaba. No lo cambiaba porque al final, y no es porque es en los Cardinals ni porque Marvin Harrison me parezca un mejor jugador. Me parece mejor jugador. Me parece que tiene más techo que Vale. que Garrett Wilson. Pero ahora mismo es que me parece que Garrett Wilson es infinitamente mejor receptor en la NFL que lo que ha sido Marvin Harrison o lo que ha demostrado. Probablemente, y yo espero un 2025 de Marvin Harrison muy bueno. O sea, de un receptor de 1000 yardas fácil. O sea, es lo que debería, pero el que es el potencial que ha demostrado y que yo creo que tiene. Pero ahora mismo, si me dices cambias a Marvin Harrison por Garrett Wilson, no, porque sinceramente es que no vería una clara mejoría en cuanto a lo que pueden llegar a dar en la NFL. Creo que Garrett Wilson es mi favorito, lo cual no significa que siendo mi favorito Garrett Wilson desmerezca a un jugador como Marvin Harrison que tiene tanto potencial. Si me haces esta pregunta dentro de 2 temporadas y el nivel de Marvin Harrison sigue siendo como el de esta primera temporada, pues obviamente te diría que cambiaría a Garrett Wilson por Marvin Harrison, pero ahora mismo pues no, porque solo lleva un año. Bueno, perdón porque además, visto lo que he hecho, no tiene sentido interrumpir una pregunta para dar una noticia en directo cuando no estamos en directo. Pero bueno, es un poco el encanto de esto, ¿no? Lo llevo haciendo Exacto, mucho tiempo y sí. ya no, a la gente yo creo que le gusta. Tomás, y lo de TJ Watt, perdón, que estábamos ahí con el tema, es otro de de las cosas que tenemos que ver en off-season. Bueno, lo de Garrett es el listón que tiene ahora puesto. Habrá que ver si por encima, por debajo, si hay un trade, que para mí sería una cosa muy loca. De hecho, lo hemos dicho alguna vez, es uno de los pocos jugadores, yo creo, por los que ahora mismo haríamos un podcast especial si hay un trade, por ejemplo. O sea Harías que, un podcast especial, confirmo. Harías. Sí. Big harías, no haremos. Dicho esto, sí, yo creo que si TJ Watt saliera sería una primera o 2 primeras y 2 segundas, una primera y 2 segundas, una barbaridad así, sería un mega trade, básicamente. Yo no creo que salga, va a cobrar, pues si Garrett 40 o 40,5, y si Garrett tiene 4 años, pues 4 años con medio millón más de garantizado, 1 millón más de garantizado. Esa es la clase de contrato, mejor jugador defensivo de la liga, mejor jugador no QB, pagado de la historia. Ya está. Os hago una Con eso, al pregunta. final, dale. ¿Cuántos años creéis que le quedan a TJ Watt? Menos que a Myles Garrett, pero a su vez Myles Garrett tenía más problemas extradeportivos. Pseudo extradeportivos. Pero seguramente le queden 2-3 años a máximo. Vosotros, en la situación de los Steelers, un equipo que, bueno, al final están traspasando a jugadores como Fitzpatrick, obviamente de un nivel menor que TJ Watt, pero de un gran nivel, ¿no veríais que al final los Browns, pues bueno, era un equipo que podríamos pensar que retendría fácilmente a Nos su vas a estrella? preguntar si vamos a si los traspasaríamos. No, más que si lo traspasaríais, si creéis que los Steelers son un equipo más candidato a poder traspasar a TJ Watt No. que otras franquicias. No. No. Como mucho para mí no. CR90, como se haría en el fútbol. Es decir, renovarle, que este año juegue con tu equipo sí o sí, bajo todos los estos, porque este año estás intentando ir a competir seguro. Claro, que sí, ese sí. Teóricamente. equipo Yo se me vas a refiero a eso, Tomás, y que en algún momento TJ Watt salga del equipo traspasado. Eso me lo ¿Renovado o creo. no renovado? Después de renovarle, creo que puede hacer este año con un contrato renovado de mucha pasta, y si el año que viene sale todo mal, limpia y tierra nueva. Si sale bien o si sale como todos los años en Steelers, no. Pero es que Mar tener un contrato amigo para poder moverle. Pero es que este tipo de jugadores no los puedes traspasar mientras sean útiles. Es decir, Khalil Mack, bueno, y fue un error. no. Depende de cómo Para lo mires. Oakland no fue Yo un error. sinceramente, Paco, Para yo Chicago creo que sí fue un error traspasar por él. yo he sido muy crítico Bueno, con el el primer traspaso año, de el primer año de Fitzpatrick. Khalil Mack en Chicago estuvo bien.
Ya, pero fue insuficiente. Oakland mejoró. En aquel momento Oakland ganó a Las Vegas. Y encima luego encontraron otro jugador generacional en defensa. Yo he criticado mucho el traspaso de Fitzpatrick porque al final lo traspasas por otro jugador en unas condiciones similares en cuanto a edad. No estás traspasando por un jugador emergente, por un jugador sobre el que vayas a construir de cara aquí a los próximos 5 temporadas. Pero aquí también yo creo que los Steelers se están empezando a dar cuenta y creo que están empezando a quitarse ese miedo de hacer un poco borrón y cuenta nueva. Creo que este es el último año. Veremos a ver, porque al final casi todos los años decimos que esta es Hombre, la a ver, última gran apuesta, ¿no? Pero también yo te sí digo, que creo que es la borrón y última. cuenta nueva con Aaron Rodgers y Jonnu Smith. No, Paco, me Tampoco refiero al es año, borrón y me cuenta refiero, nueva a la- me respecto al año refiero pasado. y me refiero al año que viene, a lo que pueden Claro. hacer. El año que viene Rodgers y Jonnu Smith pueden no estar en el equipo Bueno, fácilmente. Rodgers ha dicho que no está. Claro, básicamente. o sea, es este año y para mí ya, y creo que va a depender mucho la situación el año que viene de los Steelers, nos estamos adelantando, no sabemos cómo va a acabar esta temporada, pero obviamente yo creo que los Steelers son candidatos números 1 a que sí o sí va a ser un equipo que el año que viene va a empezar un proyecto con un quarterback rookie. Que ese proyecto les lleve 3-4 años de cara para volver a ser competitivos, no lo sabemos. A lo mejor el año que viene vuelve a ser un equipo competitivo en la primera temporada de ese quarterback rookie supuesto. Pero es que sí que creo que están asentando todas las bases para decir, este es mi último año competitivo en el que yo estoy apostando todo para ser competitivo y el resto ya es, voy a ver lo que pasa reestructurando el equipo con jugadores que ya tengo, sobre los que quiero construir, como por ejemplo es DK Metcalf por el que traspasas, por una línea joven. Yo creo que están en ese punto de, es este último año y el resto ya es cambiar un poco las piezas clave para empezar un proyecto no de cero, porque no es un equipo que con la plantilla que tiene se merezca decir que está empezando una reconstrucción, pero sí cambiar cosas muy importantes en el equipo, como es el quarterback o como es parte de esa defensa que ya pinta a que sus mejores años tienen que llegar a un momento en el que dejen de pasar. O sea, a TJ Watt no le va a durar su prime 50 años, es imposible de pensar eso. Entonces, llegará un momento que acabe flaqueando. No sabemos si es el siguiente o el otro. El valor de traspaso, estamos hablando de algo muy gordo. Es lo que ha dicho Tomás. Lo Sí, he sí, dicho, 2 primeras y Sí. una segunda, una primera y 2 segundas, algo así. ¿Qué equipo veis pagándolo? Uy, De momento ninguno. En 2026 te respondo a la pregunta. los Bills. Sí, es que en 2026 a lo mejor los Bills Pero tienen claro. un entrenador nuevo, Claro. por ejemplo. Ya estamos dándole palos a McDermott, ¿eh? No. Pero si me hubierais dicho cualquier otro equipo de la liga diría lo mismo. Es decir, en 2026 veremos. Este año obviamente no va a salir traspasado. Así que, dicho esto, este clip es de puta madre para que mañana los Steelers le traspasen, ¿eh? Pero perfecto. Pero eso no creo. Sí, es esto. En fin, la pregunta de Esteban García. ¿Siguen veremos la renovación de Hendrickson y la firma de Shemar Sí, Stewart? evidentemente, siendo los Bengals, sí. Ahí están. Por cierto, Álvaro, una cosa que te quería comentar. Es la primera vez que me ha pasado, pero me he visto la temporada de quarterback, la nueva, en la primera semana en la que ha salido, la he terminado justo hoy. Aparte de decir que me ha gustado mucho y que se la recomiendo mucho a todo el mundo, no sé si habéis podido ver algún capítulo o algo. La verdad que es la temporada que más me ha gustado. Con Jared Goff, con Kirk Cousins, con Joe Burrow. El caso de Cousins es curioso. Yo me atrevería a decir, y bueno, a dar un consejo a Michael Penix de que no grabe en el caso de que se lo ofrezcan, porque ya sabe lo que le va a pasar. Sí, pero bueno, yo te digo una cosa, igual que cuando salió Mariota y perdió la titularidad, no se veía nada de cómo la perdía, con Kirk Cousins Sí, ya todo puedo lo adelantar, contrario, ¿no? se ve todo, y lo cuenta todo, o sea, muy bien, está bien. Me ha gustado mucho, pero sí que he visto, en el caso de los Bengals, Joe Burrow, aparte de que me ha parecido el personaje más plano de los tres, fíjate, esto me ha sorprendido, pensaba que tenía algo más, pero sí que he visto, Álvaro, algo de lo que dijiste. ¿Tú te acuerdas de que dijiste, oye, como esto sigue así, la front office de los Bengals, veo a Burrow hartándose? He visto algunas cosas que dice, algunas cosas como se las toma, que no lo que veo no le gustan. yo... Pero es que o sea, yo entiendo y al final es lo que pienso, pero es que es evidente pensar eso, ¿no? Es evidente que incluso un aficionado que lo ves de fuera, llegar a pensar que un jugador esté frustrado porque está poniendo números, esfuerzo, potencial, un quarterback que se ve que es top 5 de la NFL y está rodeado de como está rodeado, y no es que digas, bueno, es que el equipo se está esforzando al máximo por rodearme bien, no solo por rodear el ataque, sino por rodear a lo que es el equipo en global. Y yo entiendo esa frustración. La gente puede decir, ha renovado a los dos
receptores, uno Receptores. mejor pagado y otro de los mejores pagados de la NFL, siendo a priori el segundo arma, ¿no? Sí, pero Sí, la, pero la es que no defensa es ¿qué? solo, claro, Claro. es que no es solo eso, o sea, no es solo eso. Yo creo que eso también frustra un poco el hecho de ver como sí, el ataque funciona muy bien, pero la defensa no, y la gente también puede llegar a decir, pero es que estás pagando mucho a los jugadores de ataque. Es que hay muchos equipos pagando a muchos jugadores en ataque muy buenos, por empezar, por el quarterback, para seguir por los receptores, para a lo mejor en algunos casos incluso al running back les está pagando mucho dinero del que por encima del valor de mercado, y aún así ganan. ¿Por qué? Porque construyen una defensa a base de jugadores de agencia libre que les den rendimiento y a base de acertar en el draft. Y eso es lo que pasa, que unos equipos como por ejemplo los Eagles aciertan en esa defensa del draft construida a base de eso, a base de jugadores de agencia libre y ganan una Super Bowl. ¿Por qué? Porque tienen un ataque muy bueno en el que pagan a un jugador como J. Brown, pagan a un jugador como Barkley, tienen una de las mejores líneas de la NFL a la que también pagan, es decir, pagan mucho dinero en ataque y en defensa no te están pagando tanto dinero y aún así tienen una de las mejores defensas de la NFL. ¿Por qué? Porque acertaron con los jugadores a los que de momento no les estás pagando tanto. Entonces, para mí, ahí es donde tienen que mirar los Bengals, lo diré una y mil veces. Pues me acordé bastante de ti cuando vi Ujú. cuando he estado viendo el documental porque hay algunas cositas que se nota. Y también hay algunas cositas de Burrow que no me han gustado. Pero bueno, jugando es una máquina. Yugoplástico nos dice: ¿qué papel veis que puede tener Xavier Restrepo en Titans? Parecido a lo de Jalen Cocker en Panthers. El caso de Restrepo, Tomás, si lo hemos comentado ya alguna vez, es muy curioso porque era un receptor que estaba en teoría previsto segunda ronda, quizá inicio de tercera, el receptor de la Universidad de Miami. Pero claro, hizo una prueba de los 40 yardas horrible en el combine, muy lento, y ha caído hasta ser undrafted. Por otra parte, también hemos hablado alguna vez de que ha caído quizá en el mejor sitio donde podía caer dentro de lo malo, que es con su quarterback de la universidad. Esto yo creo que le puede dar el puesto en el equipo, un spot en el equipo, porque este tipo de relaciones siempre acaban funcionando muy bien. Ya una vez que tenga protagonismo o no, no lo sabemos, pero no sé tú cómo lo ves. Bueno, veremos. Al final yo creo que sí es un buen jugador, creo que sí que puede aportar, pero al final el que no ha sido drafteado, lo decía Álvaro durante todo el proceso, que tenía más dificultades físicas de lo que parece, entonces veremos. Ahí va a estar el problema si consideran que tiene físico en NFL, lo cual lo consideraron durante el draft, os ha dicho. A mí Álvaro. me sorprendería que no estuviera en el roster del 53, básicamente porque creo que está siendo, y por todo lo que se comenta desde la gente de los Titans, tanto en los entrenamientos de los rookies como creo que ahora se va a ver, ahora que hay más gente obviamente siguiendo ya esta pretemporada de la NFL, que dentro de los receptores que hay en los Titans, quitando a Calvin Ridley, es el siguiente mejor o el siguiente que mejor está entrenando, con lo cual la sensación que da es que va a ser uno de los jugadores elegido dentro de ese roster, ¿no? De 53, así que a mí me sorprendería bastante, las limitaciones son las que son, el equipo al final mediante undrafted firma sabiendo esas limitaciones, pero también sabiendo que hay un quarterback rookie que lo que más necesita es adaptación y esa adaptación va a ser mucho más sencilla teniendo un jugador en el equipo al que poder pasar, con el que ya tienes una química, que además es un equipo que no tiene receptores más allá de un Calvin Ridley que ya es veterano, el resto son todos muy jóvenes, casos como por ejemplo el de Dike que viene de Florida, caso como el de Eli Cayo Maynor que viene de Stanford, son dos receptores rookies más que añades al equipo donde tienes un Treylon Burks que ya es prácticamente un jugador con el que no se cuenta. Va a ser muy clave, yo creo que un jugador como Restrepo y que también se va a servir mucho de eso para poder hacer roster de 53. Tengo una pregunta de Miguel Hostos sobre cuántos profesionales podrían formar parte de un staff técnico que, con su permiso, me voy a guardar para la semana que viene que nos responda Rafa, si os parece Sí, bien. Que lo pero tiene digo más una por la cosa, mano. muchos más de lo que la gente piensa. Y no es que la gente a lo mejor piense pocos, o sea, es que es Son un exagerado. montón. Sí, sí. Y tengo una pregunta bastante interesante de Ferran Quintana, que nos dice: no sé si está anunciado, fíjate la pregunta, pero ¿qué universo de animación os gustaría ver esta temporada en la NFL y en qué partido? Lo del partido yo creo que es muy complicado, pero este año, por ejemplo, vimos a los Simpson, el anterior fue Toy Story, y ha habido alguno más. No sé si hay alguno que os haga No especial recuerdo. ilusión. Bob Esponja puede ser que estuvo. Bob Esponja estuvo también.
Cars no, porque hay ciertos Lo iba a decir. futbolistas que mejor que no se acerquen a un coche, eso es importante. Ostras, sería divertido Cars, ¿eh? Sí, pero complicado Complicado, de cuadrar. complicado, la sí. verdad. No sé, alguno... Futurama. Yo tiro por Sí. Futurama, soy un viejuno. Sí, No, tira por ahí, ¿no? no está mal tirada, sí. Tendría sentido. Podría andar. Pero seguro que nos va a sorprender. A mí me gustaría algo así como Digimon o algo así. O Este año- Pokémon. Este año no han sacado el live action de Lilo y Stitch. Sí. Sí, Pues sí. mira. ¿Shrek no saca una película? Es verdad, sí, cierto. ¡Oh! Pues, Es Shrek, ¿eh? Cuidado por ahí Es Shrek. Ojo a. El marketing. Ojo a burro, ¿eh? Jugador rápido, ágil, importante. Ash no está muy bien esta temporada. Yo digo una cosa. Vamos a tener un play action de Shrek y vamos a tener a Luke Combs actuando en el halftime show de la Super Bowl. We Acordaos. don't care about Luke Combs. No sé ni quién es. We don't care. ¿No? Es el mejor cantante We de don't country que Que hay se mejore. actualmente. Big O is true. no, a ver, al que yo quiero, lo que pasa es que es una figura un poco polémica, pero yo separo música y figura, ¿no? A ver, Quiera a ver. Jay-Z, quiera Jay-Z. Ah, vale. En, en la... Una pregunta, ¿Post Malone ha ido en algún momento? No. No. Vale, mi apuesta es Post Malone como auténtico indocumentado de todo aquello referente a un halftime show de la Yo ya NFL. lo dije en Linkin Park. Este año le toca a Sting. No, Oasis, ¿no? Que se rumoreó a final del año Cállate. pasado. Tú sobre Oasis, cállate. Vete a la siguiente pregunta y cállate sobre Oasis porque. ¿Qué hace te den Tomasi una subiendo al bofetada. escenario en medio del halftime show a pedir un autógrafo? Ay. ¿Qué hace Álvaro viniendo un fin de semana antes a San Francisco? ¿Cómo? En fin, esto ya lo comentaremos si se puede hacer. Ferran Quintana también nos dice que cuál será el cuerpo de receptores que hará roster en los Patriots. Hay una cosa que aquí pone que no entiendo. CHSM y 5 más. ¿Quién es CSHM? Efton Chims. Muy mal. Ah, Paco, vale, porque muy está mal escrito. Vale, vale. No sé si está mal escrito. No está mal. Creo que O sea, no está mal escrito. no hay ni Cuando una lo vi, vocal. No, hombre. Cheese. Es que lo ha escrito CHSM. Falta alguna vocal aquí, ¿no? Bueno, Le no falta pasa una I, nada. pero. Vale, ya vale. está. No hay No más. sé, no sé. Vamos a hacer un repaso muy rápido. Obviamente contamos con Stephon Diggs, 1, contamos con Mac Hollins, 2, contamos con Demario Douglas, 3, contamos con Kyle Williams, seguro, el mejor receptor del equipo junto a Stephon Diggs, 4. el rookie, y se van a estar peleando yo creo que el quinto. Wow, es que tienen un marrón para mí. Chism y llevan también a Hollins como sexto y retornador. Yo digo que Jalin Polk hace roster. Es que está, para que la gente se ponga en contexto, ¿no? Kendrick Bourne, Keishon Butte, Javon Baker, Jalin Polk, Efton Chins y ya el resto, pues no. O sea, no tiene opciones, creo yo, ninguna de entrar a formar parte del roster 53. Se van a pelear un puesto bastante gente, más de lo que podríamos pensar o imaginar en muchos equipos. Yo creo que Chims, si no hace roster de primeras, en algún momento va a formar parte de ese roster de 53 y lo van a subir del Practice Squad, porque algún jugador se va a lesionar seguro. Y creo que va a ser ya muy complicado ver a un Efton Chims al que no tenga protagonismo con los Patriots una vez consiga debutar. Ujú. Es un jugador Vale. a seguir, Paco, en los partidos de pretemporada, para que la gente lo vea. Él y Kyle Williams. Hay que estar muy pendiente de los Oye, los Patriots. esto quizá dentro de un par de semanas, Álvaro, me gustaría que hablásemos de jugadores a tener en cuenta y a mirar para los partidos de pretemporada. Puede estar bien. Porque al final, bueno, sí que es verdad que no se puede elevar nada definitivo de lo que No. veamos en estos partidos. Pero tú vas a sobrereaccionar igual, Paco. Quiero decir, lo sabemos. Y Tomás sí se va a ver todo, ya está. Sí, yo me lo voy a Sí. ver todos. Yo voy a seguir sin emocionarme Aquí cada con uno tiene ninguno, lo y Paco suyo. no va a vender que ha visto 3 segundos de highlights del receptor número 85 de Cleveland y que si le vemos como futuro Hall of Famer. Es decir, Paco es tu colega el que te pregunta, ¿algún jugador del draft sexta ronda All Pro? Ese es Paco. Bueno, oye, y lo suele haber. Quique La Rosa, mira la pregunta que viene ahora, Tomasi. Quique La Rosa, la de vueltas que da la NFL. ¿Estarán los Browns arrepentidos de no renovar en su momento a Mayfield? Menuda offseason de Paco, parece que fue ayer. Cuando Darnold fichó por Carolina y fracasó, muchos pensábamos que no volvería a jugar en la NFL y el año pasado top 10. ¿Os sorprende? A ver, muchas cosas en esta pregunta. Sí, empezamos por el principio. La primera, yo es que... Mira, voy a decir una cosa que... Voy a salir del personaje medio minuto, ¿vale? Creo que no están arrepentidos. Porque esa relación Browns-Mayfield estaba bastante viciada en su momento. Me sigue pareciendo, o sigo pensando que hubiese sido una mejor decisión renovar a Mayfield que fichar a Deshaun Watson. Es evidente.
pero no sé yo cómo hubiera salido. Yo creo que no sé qué nivel hubiera tenido Mayfield si hubiera continuado en Cleveland, y creo que este camino que ha cogido, aunque ha sido duro por algunos momentos, ahora le ha dejado en una mejor situación. Y me Mayfield, alegro. Paco, le debe mucho a McVay y ese partido con los Rams. Le debe mucho. Sí, Mucho. sí. Pero bueno, evidentemente hubiese sido una muy buena solución y una muy buena decisión renovar a Mayfield antes que fichar a Deshaun Watson y gastarte 4 primeras rondas. Sí, y que ni Entonces, siquiera Mayfield hubiera funcionado. O sea, es que bueno, lo no lo comparas con lo de sabemos. Watson. Sí, Yo le no, pero tenía Paco, mucha fe, pero pero como bueno. tú dices, si tú piensas que la relación está un poco viciada ya y que al final eso ya pues podía llegar a incluso salir mal aunque lo renovaran, sigue siendo mejor decisión que traspasar por un Deshaun Watson y darle el contrato que le das. Eso es. El Evidentemente. momento en el que se rompe la relación Mayfield-Browns, en mi opinión, es cuando empieza a jugar con el labrum roto, o tocado o lesionado. Ahí se tenía que haber parado, se tenía que haber sentado y tenía que haber jugado cuando estuviese listo. ¿Qué pasó? Que jugó con el hombro medio colgando, jugó mal, evidentemente, la gente se le echó encima y los Browns tomaron una decisión rápido, corriendo y llevado por impulsos. Entonces ahí se rompió todo. Pero bueno, oye, yo la verdad que valoro que la gente se acuerde de esa offseason en la que yo di mucha caña y dije que no me parecía una buena decisión. Y el tiempo, pues, en solo una cosa, pero en la... Mira, el tiempo no me da la razón en casi nada, nunca en esto de la NFL. Lleva Pero 3 semanas haciendo esto. Pero en la cosa que más he luchado en mi vida sí me ha dado la razón. Entonces, a mí me compensa. Paco, peleaste una lucha donde nos intentaste defender a todos que Deshaun Watson no era el peor traspaso de la historia de la NFL. Todavía, ahora sí. Hombre, es que como no lo digas ahora, es que es para coger, sacarte de este podcast No, y la decirte gente que chao. está en El vídeo- Capologist está en venta, señores. La Se gente que vende. está en vídeo ha visto mi reacción a estos 3 minutos de speech de Paco. Es que coincidí con Paco en Londres. Y en el programa. Y coincidimos este fin de semana. Es el speech que te cuentas siempre. Siempre, da igual. Pero yo con Mayfield yo lo dije, ¿eh? Yo con Mayfield lo dije. Es el loco que vio un Pero día a ver, que también un déjalo. coche se chocaba en Destino Final y de déjalo. repente de eso te dice que ve el apocalipsis. Déjalo, hombre, que él estaba contento con Mayfield. Hombre, Encima es le ha que, salido bien. Tomasi, No, Paco, ahora es que tienes que estar más feliz porque encima que hubiera sido de Mayfield en los Browns. No, no, es que Tomasi, es que esto yo no sé si tú estabas ya en el programa, ¿no? Yo creo que sí. Es que hubo un verano en el que yo me pasé programa tras programa respondiendo preguntas en las que me daban palos por Mayfield. Y yo aguanté como un campeón. Yo tuve mis dudas en su momento con los Browns, evidentemente, antes del Estuvo traspaso. a punto de dejar el programa. Y yo me frustré en su momento con Mayfield. Pero yo lo defendía a capa y a espada y me subí a ese barco y hubo muchos meses en los que estuve yo solo en el barco. Ahora volvemos a montar fiestas y somos mucha gente y todo alegría y bailamos el kumbaya y todo esto, pero... Paco, una cosita, un pequeño comentario. Se supone que eres del Sevilla. No Bueno. del Opera hablando del Betis, ¿vale? Es decir, quiero decirte, cuidado con eso. Del Jerez. Bueno, del Jerez me da igual. Ahora No ya Manuel es del Ruiz Jerez. Opera Ahora ya no es hablando del. Ahora ya no es del Sevilla. Como va mal, Tomás, y ya no. Es verdad, cierto. Ya no es del Sevilla. Te vas con los aficionados del Sunderland, ¿vale? Sí, El sábado. porque efectivamente el Jerez es un equipo que va a jugar Champions el año que viene. Va genial el Jerez también. Sí. ¿Cuál de los dos? No voy a responder a esa pregunta aquí. Sigamos, por favor. Siguiente pregunta. Álvaro, de esto me tienes que contar. Dice Pablo Sanders. No hemos respondido lo de Darnold, ¿eh? Ah, bueno. Yo tenía esperanzas en él y lo dije a principio de temporada. Que jugara tan bien, no, pero que fuera titular y jugara bien, sí. A mí sí que me sorprendió, la verdad. Como tú te has puesto medallita, Paco, me la voy a poner yo también. Yo sí que pensaba que Darnold era un mejor quarterback y que tenía más calidad y que hay muchos quarterbacks que se pierden por el camino, con mucha calidad. A mí el caso de, por ejemplo, de Zach Wilson se va a perder probablemente, seguramente, pero me parece que es un jugador quemado muy rápido y que es un jugador al que probablemente no hubiera tenido ni que jugar la primera temporada. Pero Zach Wilson tiene el plus de idiotez. Sí, no, eso está claro. Contamos con eso, pero yo hablo de calidad de jugador. Me parece que era un jugador... Se va a casar ahora, ¿no? Se va a casar ahora. Se ha casado, creo. Felicidades a las premiadas. Sí, a cuántas, no sé. El caso es que yo creo que hay muchos jugadores así que se pierden por el camino y Sam Darnold pues se le apareció la Virgen y se le aparecieron los Vikings, se le apareció O'Connell y le rescató de la más absoluta nada en la que era un jugador ya pues que iba a estar pues para eso, para incluso venir a jugar aquí a la ELF. O sea, era un jugador para eso.
sea, para lo que estaba Sam Darnold, con una calidad para mí espectacular. Lo que se vio de un Sam Darnold en USC era maravilloso. Entonces, era un poco frustrante ver cómo se había convertido en un jugador y cómo un jugador muy bueno se había transformado en un jugador en el campo nefasto, horrible. Un jugador que no parecía que tener ese nivel, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del caso de Purdy, que es todo lo contrario. Un jugador con un nivel en college muy malo, con unas cosas muy malas, y que llega a la NFL, cae en el sistema adecuado, le entienden lo que tienen que hacer con Purdy, y es un quarterback de un grandísimo nivel ahora mismo en la actualidad. Entonces, hay que tener un poco también de ver cómo los jugadores llegan a la NFL, con qué suerte caen, en qué equipo caen. Por eso es entendible que muchas veces los jugadores antes del draft, los que están más por encima, dicen en muchas ocasiones, yo no quiero ir a este equipo, yo no quiero... Luego no pasa nada y los jugadores van al equipo que van, el caso de Caleb Williams, pero Caleb Williams en su momento, cuando dijo que a los Bears vería ver la situación, algo de razón tenía, porque la primera temporada con Eberflus ha sido un auténtico desastre y es el mismo caso de Sam Darnold para mí. Un jugador con una calidad tremenda que en un equipo en el que tiene los mimbres, tiene los jugadores, no le saben utilizar. No le saben utilizar y pierdes un año de su carrera que si eso se llegara a reproducir y, por ejemplo, Eberflus hubiera seguido en el equipo, a Caleb Williams probablemente lo hubiéramos perdido porque era un jugador que necesitaba otro tipo de cosas y que necesitaba un entrenador mejor, alguien que le entendiera mejor. Veremos a ver ahora este año, pero es misma situación para mí que Sam Darnold. Yo en estos casos siempre saco el mismo caso y podéis marcar también esto en el bingo del programa, que es el de DeShone Kizer. Siempre me pareció ese ejemplo. Bueno, lo que te iba a decir, Álvaro, dice Pablo Sanders que se dice que Nick Saban volverá a entrenar, que si pensamos que sería la NCAA o que podría volver a la NFL. A la ¿En NFL qué no universidad, vuelve ni de broma. ¿En qué universidad o franquicia os gustaría verlo? Es un rumor, muy rumor, sacado por... No recuerdo quién ahora lo dijo. Creo que... No sé si fue... No me acuerdo. El caso, que el rumor, por lo visto, sale de una persona a la que le cuentan desde muy adentro, una persona muy conocida dentro del college, que Nick Saban va a regresar tarde o temprano a entrenar a la NFL, al fútbol americano. No especifica. Tomás se dice que a la NFL ni de broma. Para mí es que es la única opción de que, en el caso de que este rumor sea 100% cierto, Nick Saban tenga en su mente volver a entrenar, no veo otra opción que no sea la NFL. Y explico por qué. Nick Saban se va del college football no porque en Alabama le fuera mal o le fueran a echar o estuviera en una situación mala, sino porque Nick Saban dice que esto ya no está para él. El college football hoy en día se ha convertido pues, en un deporte semiprofesional o profesional encubierto, llamémoslo como queramos, y Nick Saban no estaba para estar 24 horas en el recruiting, no estaba para estar 24 horas viajando para ir a la casa de la familia del jugador al que tienen que reclutar, no estaba para ir a un transfer portal en el que iban a hacer tampering a todo Dios, él mismo lo reconoce ahora ya que está fuera, él y todos los entrenadores lo hacen, no estoy especificando que solo lo haga Saban, pero que era demasiado exigente para lo que él había construido, porque él es parte y es uno de los constructores del college football, de cómo ha ido pues, desarrollándose, ¿no? Desde que él comienza su etapa en LSU, en Alabama, de cómo se ha ido desarrollando. Y él, al final, se ha creado un monstruo en el que él, pues ya comentaba que no estaba para esto. No vería el sentido de regresar al college, a otra universidad, teniendo y estando en una de las universidades más potentes del college football como Alabama, diciendo tú que te retiras. Para mí la única opción de que Saban vuelva a entrenar es en que vuelva a la NFL, lo cual veo también altamente improbable y casi imposible, pero ya sabemos cómo funciona esto y yo desde hace tiempo la experiencia ya me dice que nunca digas nunca, porque en la NFL pasan cosas muy, muy raras. Así que yo no voy a decir que no, pero si tuviera que apostar, te diría que es muy, muy poco probable que vuelva a entrenar y que si lo hace es NFL. Nick Saban, entrenador de los Cleveland Browns 2026. Es algo que tiene a pasar. su ex coordinador ofensivo allí, así que... Madre mía. Tomás, ¿y algo más que decir con esto? No, nada más, la verdad, pero creo que Saban no puede ir a la NFL después de lo que hizo en su primer paso. Entonces, Y creo que no Sí. es un entrenador de NFL también. correcto, no sirve para ello. JTTA, ¿las características de los diferentes modelos de casco son solo estéticas? Me refiero No. al tipo de casco que utiliza No, Rodgers también o Bobby es Wagner. comodidad dentro de los jugadores. Y seguridad. Que se sienten cómodos y seguridad. Por eso hay muchos cascos que se deshomologan anualmente. El casco de Rodgers es el más inseguro de toda la NFL actualmente, que es el caso que nos pregunta, porque es muy curioso. El casco de Rodgers, para la gente que lo pueda ver, es un casco
con una estética muy antigua, si comparamos con los cascos que estamos viendo últimamente y sobre todo con la que la gente se fije. Este año va a haber un cambio, a mí esto me gusta mucho, soy bastante friki de lo que es el equipamiento de los jugadores. Este año vamos a ver muchos cambios en los cascos y la gente se va a dar cuenta conforme vayamos viendo ya no solo training camp, sino cuando avance la temporada y cuando empiece, vamos a notar muchos cambios en los cascos de los jugadores. Muchos van a ser un poco más futuristas. Hay casos como algunos que son muy grandes, como los Axiom, creo que son, si no recuerdo mal, que son algunos muy, muy grandes. Se han ido modificando con el paso de los años desde que salió ese modelo, pero que la gente sí que no entiende un poco del tema. Muchos de ellos, bueno, muchos no, todos están enfocados a una mayor seguridad de los jugadores y el caso de 2 o 3 jugadores como es el de Rogers llevan cascos que la NFL te dice que no son cascos ahora mismo de los más seguros o que son los menos seguros que hay ahora mismo en la NFL. Por cierto, Y Álvaro... Rodgers ha tenido que cambiar de casco entre estos, ¿Ha cambiado? El anterior era ilegal. Claro, ¿no ves? ¿Y el equipamiento que vamos a llevar nosotros para jugar el torneo de flag? Ese depende, no sé, a ver, Paco va a el fingir una comité lesión y no va a llegar a organizador. debutar, ya aviso. No, estamos aquí los tres justo, Álvaro, Tomás y un servidor. Sí que es verdad que creo que el duelo Álvaro contra mí no se puede dar en fase de grupos. Yo tengo equipo, claramente. Sí, ¿no? Sí. Hispalis, pero estamos deseando porque el sorteo es este fin de semana y vamos a ver si alguno cae contra Flag Corner, el equipo de Santiago Tomasi. O sea que ahí estamos. Que se prepare Tomasi. Sí. Voy a comprarme un bucal y todo, Tomasi. Voy a ir Yo con ya lo todo. tengo, yo ya lo tengo. Hombre, si Yo no te solo- lo compras muchísimo probablemente que sin dientes, ánimo. Paco, venga. Yo solo tengo una duda, que es si jugar con gafas o sin gafas. Sin gafas, Paco. Sin gafas. Pues entonces no me pongas en ataque. Y en defensa, porque no vas a ver el balón tampoco, entonces. Venga, vamos con preguntas off topic. Nos pregunta Esteban García, Tomasi, que ranquees del 1 al 10 en el concierto de Linkin Park. 8 sobre 10. 8. Me gusta, estuvo bien, la verdad. Además, eso de comprar las cervezas y demás solo entrando y saliendo está muy bien en Wembley. ¿Qué tal tus vacaciones en Rumanía, Paco? Bastante bien, de esto podría hacer un podcast largo, pero bien, la verdad que me ha sorprendido. Una ciudad, Bucarest, un poco caos. La verdad ¿Multado? que la ciudad... Dime. ¿Multado en algún momento? No, Bien, progresamos, pero mejoramos. es que no lo puedo contar en antena, luego te lo Vale. cuento. Entonces no, entonces bien no. Y digamos que alquilamos un coche y tuvimos que pagar al final más dinero por Bueno, una un cosa. Adrián Cobo, ¿no? Sí, básicamente, sí, un Adrián Cobo, más o menos, pero con diferente gravedad. Y Bucarest, por la noche, la zona del centro, que es donde sale la gente, es Salou. O sea, no me lo esperaba para nada, sí. Pero no, me ha gustado bastante, la verdad. Para todos, en cualquier deporte, ¿ganar jugando mal o perder jugando bien? Ganar jugando mal. Yo querría ser, y lo siento mucho para la gente que le pueda molestar, querría ser el Getafe de Bordalás. Todos los días de mi vida. Sí, pero Querría tampoco gana tanto. Yo quiero ser el Chelsea Vale, de no, sí, Mateo. un equipo que tiene una plantilla absolutamente horrenda y se salva todos los años no gana tanto, ya no te jode. Yo quiero ser el Chelsea de Di Matteo. Uf, no es mala. Me vale. alegro mucho. La Brasil de 2002 que tenía la mejor selección del mundo y jugaba peor que si jugamos nosotros. Correcto. ¿Qué balance hacéis del Mundial de Clubes, si lo habéis visto? Nada, no he visto ni un minuto. No opino. La verdad que a mí me he visto algún partido, pero tampoco me ha matado. Yo entiendo que ha estado bien, pero yo es que acabo, como trabajo con fútbol también, acabo el mes de mayo un poco hasta arriba de fútbol ya. Entonces no he visto demasiado. Así que nada. Últimas preguntas de David Sevillano. Jugador que hará una temporada muy por encima de lo que se espera y uno que hará lo contrario. Ya lo Karim dijimos antes. Abdul-Jabbar, la primera, y la segunda, este año no tengo mucha confianza en Chansi Billups. Tomasi se quiere ir a comer y a cenar y a lo que sea ya, ¿eh? David Sevillano cuando lo vea por la calle algún día le va a cruzar la cara. No, es que son preguntas siempre off topic, entonces no sé si tengo que responder en serio o no. Ya he llegado a ese punto. Yo con David estoy Sevillano. muy en el barco de Asís Oyulari, lo digo por segunda vez. El jugador Por de los cierto, Eagles. bueno, es que claro, es que Tomás se ha dado una de las claves. David Sevillano dice jugador que hará una temporada muy por encima de lo que se espera. No ha dicho que sea de la No ha NFL. dicho de NFL y el resto de preguntas son off topic, claro. Muy por encima de lo esperado. Joan García.
Saúl Ñíguez en el Sevilla. No, que vuelve no, para allá. no, no, no va a No, no, volver. no, por favor. No te No, preocupes no, que le bloqueo la entrada yo. no, no, no. Y podrías, en fin. ¿Qué está pasando este año con los rookies? Ya lo hemos contado. Último equipo que ganará su primer partido y equipo que será el último en perder un partido. Pues el El último en último ganar en su perder un partido. partido, pues Cleveland. será Cleveland, No, porque tiene un En calendario de perder su inicio. partido. ¿En perder El un último en partido? perder su No, en partido. ganar su primer Ah. partido. Pues con el calendario en la mano te podría decir cuál sería mi pedrada, pero ahora mismo pues no se me ocurre uno. Cleveland y 49ers para que esté contento, venga. Te voy a decir que los Titans, El último en ganar. sí. Vale. Y el Eh, no, el último, claro, sí. Y el último en perder, estaríamos hablando de que estaríamos diciendo quién es el campeón de la Super Bowl, ¿no? no, básicamente, no, pues, El no, último en perder el primer partido. Ah, A no ser que claro. pienses vale. que alguien va a hacer un 20-0. Ah, Sí. vale. No, el último en perder serán los Chiefs, como siempre, ya está. No suelen ser los Chiefs. Por cierto, quiero que conste en acta que no es que Paco diga, es que Tomás ya se quiere ir. No, es que hemos dicho hace 10 minutos que faltaban 2 minutos. Y hace media hora que faltaban 10 minutos. Ah, sí, Eso no, te he dicho 20. ¿A qué hora? ¿Cómo A le ver, gusta? ¿Cómo le ¿A gusta? qué hora? Hombre, yo no te Te he he dicho dicho- eso, ¿eh? Te he dicho a las 20:50, te he dicho en 20 minutos. Y son y 16. Y Bueno, cuarto. Tomasi, un poquito poquito más. de. Pero Tomasi, son las 9:15 de Luego, la noche. luego Tomasi, Quiero cenar un Tomasi, día a una hora luego me normal. pasas y Adelante. te apunto las horas extra, ¿vale? Para que Paco Gracias. suelte la chequera. Bueno, lo último, nos vemos este fin de semana, nosotros tres. Nos vemos. Sí. Nos vemos. A la Bartola. Eso sí que es descansar. Bueno, algo grabaremos, ¿no? Sí, tu padre ¿Cómo? va a grabar algo. ¿Cómo? perdón ¿Cómo? la expresión, pero ¿En vamos. qué momento? ¿En qué momento? Eso no estaba en los planes, ¿eh? Eso Yo me he no se traído el dijo en micrófono, ningún- yo me he traído Me el alegro robe, muchísimo que te hayas traído el micrófono, el robe y lo que quieras. Mi grabación va a ser mis 4 horas de piscina, los juegos de mesa, las cervezas y el partido del Sunderland. Pues Si llevar entre juego de medias mesa porque consigues yo no que llevo diga nada, dos ¿eh? cosas funcionales sobre NFL, me avisas. Mira, No, lo si único- llevamos un juego de mesa sobre Fórmula 1. Ah, Pues ya vale. está. Yo lo único que llevo es un balón de fútbol americano, ¿eh? Me Bof. sirve. Me vale. En fin, chicos, gracias también a Nacho y a Rafa. Hoy, la verdad es que no sé cómo se va a escuchar el programa. No sé si se va a escuchar Se bien, escucha mal, bien. regular. Se va a escuchar, Eh, Paco. La primera parte yo no sé si se me ha cortado mucho o no. No pero podemos bueno, ya hacer veremos. nada. Esto es como las entradas de Eh, Madrid. Nos jode muchísimo, no podemos hacer nada. Desgraciadamente. No, en fin, no hay ningún punto mejor donde dejar el programa que este. Gracias Álvaro, gracias Tomás y os espero con más la semana que viene. También a Nacho y a Rafa que han estado por aquí. La pretemporada, que empieza en la NFL y vamos fuerte, hemos empezado la pretemporada fuerte. Lo training camp, perdón. Hasta la próxima, chao.